gastado un buen centavo en esta información, porque no hay manera de que haya podido recopilar todo esto por su cuenta. Cosmo frotó su cola a su lado. ¿Y dónde empezamos a cazar, capitán?, ladró emocionado. Peter escaneó la lista, su dedo se detuvo cuando un lugar en particular le llamó la atención, grabándolo de la segunda película de los Guardianes de la Galaxia. El Loto de Hierro, un burdel en Contraxia, un planeta en el borde exterior. Parece que es nuestra mejor apuesta. Frío, helado y uno de los favoritos entre los clanes devastador. Dijo, luego giró su silla hacia la cabina y comenzó a entrar en las coordenadas. La anticipación zumbó a través de la tripulación, sus burlas anteriores dieron paso a la emoción de la caza. Cosmo caminó alrededor del barco, demasiado emocionada para quedarse quieta, mientras que Howard desmontó y limpió su arma, ansioso por moverse. Cuando el curso del barco estaba bloqueado, Peter se volvió para enfrentarse a su tripulación de nuevo, su sonrisa reflejando su entusiasmo. Muy bien, tenemos una recompensa que recoger, y luego, vamos a encontrar la Tierra. Mientras tanto, en Contraxia, dentro del Loto de Hierro, las risas y los gritos de embriaguez resonaron a través del burdel, el sonido de una noche que se convirtió en un caos. Mientras las luces de neón parpadeaban contra el cielo oscuro y helado de afuera, los clanes devastador aterrorizaban a cualquiera que esté al alcance de la mano, su brutalidad alimentada por la lujuria y la intoxicación. En un rincón sombrío, un grupo de devastadores acorraló a una joven camarera, su risa resonando sobre sus súplicas silenciadas. «Suéltame». Ella gritó, pero ellos no escucharon. Al otro lado de la habitación, el dueño del burdel, un hombre de mediana edad con una cara marcada por años de miedo y sumisión, fue arrastrado hacia una mesa VIP. Conocía la reputación de los hombres con los que estaba tratando, piratas sin una pizca de misericordia. Estacar Ogord se sentó en la mesa, rodeado de mujeres de aspecto asustada y escasamente vestidas, su presencia dominante y ominosa. El propietario fue arrojado delante de él, su voz temblando mientras hablaba. Maestro Estacar, te pido perdón. Nunca quise faltarte el respeto a ti o a tu clan estimado. Estacar escuchó, su expresión es ilegible. La habitación se quedó en silencio, la raqueta anterior se atenuó a murmurar mientras la atención de todos se dirigía hacia el drama que se desarrollaba. Después de un momento que se extendió demasiado, los labios de Estacar se retorcieron en una apariencia de sonrisa. Perdón, remozó en voz alta, con su voz engañosamente tranquila. Muy bien. Los ojos del propietario se iluminaron, su cuerpo visiblemente relajado. Gracias, señor, el propietario logró solo unas pocas palabras antes de que Estacar extendiera abruptamente su mano, nivelando su blaster en la cara del hombre sin previo aviso. Estallido. El disparo fue fuerte y definitivo, repercutiendo en las paredes. El cuerpo del propietario se sacudió una sola vez antes de desplomarse sobre la mesa, con un agujero carbonizado en su frente. Considérate perdonado. Estacar murmuró, sus palabras atrayendo risas de los devastadores de los alrededores. Las mujeres a su alrededor gritaron, luchando hasta los pies en pánico. Intentaron huir, su miedo palpable mientras miraban desesperadamente a su alrededor en busca de cualquier ruta de escape. ¿A dónde creéis que vais, chicas? Estacar llamó, su voz atravesaba el agito mientras agitaba su blaster que todavía fumaba. La fiesta acaba de empezar. Sus hombres se rieron cruelmente, moviéndose para bloquear las salidas, asegurándose de que nadie pudiera irse. A medida que el caos se desarrollaba dentro del Loto de Hierro, los cielos helados de Contraxia fueron cortados por el descenso del difunto barco de Cat Vanes, sus motores atravesando la atmósfera helada. Se sentó en la cabina, Peter se resbaló con la máscara, su tripulación se equilibró detrás de él. Es hora de empezar a cazar, declaró, sonriendo con confianza. C-66, botín adquirido. Los vientos helados de Contraxia azotaron alrededor del barco mientras hacía un elegante descenso, cortando la delgada atmósfera y descansando en el centro de la ciudad cubierta de nieve. El aterrizaje fue suave, los motores del barco enviaron copos de nieve en un baile frenético alrededor del lugar de aterrizaje. Se desarrolló justo fuera de la fachada iluminada por neón del Loto de Hierro. Cuando la rampa del barco bajó con un silbido mecánico, un grupo de devastadores intoxicados, con sus sentidos sordos pero con instintos agudos, se dio cuenta. Carecían de la coordinación habitual, pero se sintieron atraídos por el barco por una mezcla de curiosidad y la oportunidad inherente de hacer travesuras. Sus ojos escanearon la nave, notando la ausencia de ningún símbolo del clan devastador, un detalle que marcó a los recién llegados como objetivos potenciales. Peter fue el primero en salir a la rampa, con su máscara icónica en su lugar, protegiendo sus rasgos del frío y las miradas indiscretas. Examine la escena con una confianza tranquila.
Detrás de él, su tripulación salió, la imponente figura de Grodd, la postura ansiosa de Cosmo, Howard ajustando su agarre en su pistola Tommy y el fantasmal Revan, su mano agarrando su sable de luz. Los devastadores circundantes apretaron su agarre sobre sus armas, su estupor borracho se levantó ligeramente al ver al grupo de extraño aspecto. Los susurros circularon entre ellos, su intención inicial de robar se intensificaba en el momento. La mirada de Peter aterrizó en el devastador más cercano, un hombre corpulento de piel naranja con tatuajes por toda la cara y el cuerpo. Sin una pizca de miedo o audacia, Peter se adelantó. ¿Estás Tekarogor aquí?, preguntó, con su voz cargando claramente sobre el viento. La pregunta parecía congelar el aire en sí, los devastadores intercambiando miradas nerviosas, sopesando su respuesta. Esta vacilación se produjo de su conocimiento de que Estacar, un temido líder del clan devastador, no sería amable con nadie que dañara a sus invitados. Pero eso dependía de si estos recién llegados eran en realidad invitados de Estacar. Uno de ellos, más valiente o tal vez más tonto que el resto, se adelantó. ¿Qué negocio tienes con Estacar?, exigió, con su voz áspera. No es tu preocupación, respondió Peter sin problemas, con su sonrisa escondida detrás de su máscara. Solo estoy aquí para recoger una recompensa. En sus palabras, un murmullo colectivo se levantó de los devastadores. Este extraño no era invitado de Estacar, era un cazarrecompensas, un enemigo. Esta comprensión cambió el equilibrio, sus caras retorcidas en sonrisas de anticipación. Matar o capturar a estos cazarrecompensas podría ganarse el favor de Estacar. Uno de ellos finalmente habló, burlándose de su tono, con un rifle en la mano. Puede que estés buscando a Estacar, pero no los vas a conocer de la manera que esperas. Los ojos de Peter se estrecharon ligeramente. Realmente, pero antes de que la tensión pudiera aumentar, levantó la mano hacia el hombre que había hablado. El devastador de repente se ahogó, dejando caer su rifle mientras sus pies se levantaban del suelo, una fuerza invisible le restringió la garganta. Preguntaré amablemente una última vez, la voz de Peter se enfrió, un giro pronunciado de su tono cordial anterior. ¿Está Estacar aquí o no? No tengo todo el día. Los otros devastadores observaron, congelados entre el miedo y el shock, mientras su compañero se veía impotente en el aire. Jadeando y agarrando su garganta, el hombre finalmente ascendió vigorosamente, logrando jadear, dentro, está dentro. Gracias, dijo Peter, su tono se ilumina de nuevo. Con un movimiento casual de su muñeca, rompió el cuello del hombre con un crujido espantoso. Mientras el cuerpo sin vida del devastador golpeaba contra el suelo nevado, inmóvil, una palpable ola de shock de miedo y rabia se movía a través de sus camaradas. Su vacilación inicial se evaporó, reemplazada por una semilla primaria de venganza. El aire helado de Contraxia crepita con la tensión de la violencia inminente. Sin previo aviso, un devastador cargó, su llanto cortando el aire frío. Peter, rápido como el viento mordaz, levantó la mano, enviando una oleada despiadada de fuerza invisible que tocó el pecho del atacante, lo cedió hacia adentro y lo envió a un edificio cercano. Su cuerpo hizo un agudo sonido de crujido cuando chocó con la pared de metal antes de desplomarse en la nieve, muerto. Mientras su segunda víctima permanecía inmóvil, Peter se volvió hacia su tripulación. Recuerda, no hay piedad para los devastadores, les recordaron. No son más que psicópatas asesinos. Al instante, el resto de los devastadores se alzaron hacia adelante, con armas dibujadas y expresiones sombrías grabadas en sus rostros. Se movieron como una fuerza formidable y unificada, con la intención de vengarse. La forma de Grodd se hinchó, sus extremidades de madera se estiraron y se retorcían en temibles armas. Con un gemido profundo y resonante que parecía hacerse eco de los gemidos de los árboles viejos, barrió a dos devastadores de sus pies, sus cuerpos arrugados bajo la fuerza masiva. Otra extremidad se disparó, afilada como una lanza, empalando a un enemigo a través del pecho. El devastador jadeó, con los ojos bien abiertos en estado de shock, mientras lo alzaban y luego lo descartaban como una muñeca de trapo. Junto a él, Howard, el pato feliz con el gatillo, se quejó maníacamente mientras desataba un aluvión de balas de su pistola Tommy. El aire se llenó con el fuerte olor de la pólvora y las duras grietas de los disparos. Cada bala encontró su marca, haciendo estragos sangrientos en los que golpeaban. Los devastadores cayeron uno por uno, sus intentos de avanzar se detuvieron por el implacable ataque. En medio del caos, la presencia de Cosmo era casi serena. Sus ojos brillaban con una luz feroz y de otro mundo mientras enfocaba sus poderes telequinéticos. Ella levantó un grupo de devastadores, suspendiéndolos en el aire mientras se volvían indefensos. Con un movimiento de cabeza, los enviaron a toda velocidad hacia el casco endurecido del barco. El impacto fue repugnante, los huesos se rompieron con broches nítidos y claros, y ninguno volvió a levantarse. Con un silbido que cortó el clamor de la batalla, Revan subió su sable de luz. Su figura,
tanto espectral como desalentadora, se metió de cabeza en las olas de enemigos. Esta fue su primera confrontación real en miles de años, lo que hizo difícil suprimir la sonrisa sanguinaria que se expandió por su cara. El espeluznante brillo rojo de su hoja proyecta sombras largas y danzantes mientras se mueve con gracia letal. Cada columpio era una sentencia de muerte, cortando la armadura y la carne con la misma facilidad. Extremidades y cabezas separadas de los cuerpos, cayendo a la nieve en un sombrío ballet de destrucción. Aunque Peter podría simplemente haberse sentado y dejar que su tripulación los manejara, su profundo rencor contra cualquier cosa relacionada con devastadores lo llevó hacia adelante, sus poderes surgiendo a través de él con la fuerza de una tempestad. Se ahogó, aplastó y lanzó a sus enemigos con meros gestos, su control sobre la fuerza absoluta. Un devastador, que intentaba escabullirse sobre él por detrás, fue levantado en el aire, su cuello se rompió antes de que pudiera gritar. La batalla, aunque breve, fue un espectáculo de eficiencia brutal. Y como el último de los devastadores yacía derrotado, el silencio que cayó fue pesado, puntuado solo por el suave sonido de la caída de nieve. Peter se volvió hacia su tripulación, asintiendo con la cabeza una sola vez. Muy bien, vamos a limpiar el resto de este lugar y coger a estacar. Tenemos a la realeza esperándonos. Se movieron como uno solo hacia el loto de hierro, sus figuras desapareciendo en la entrada poco iluminada, dejando atrás la carnicería de su victoria. En el interior, la atmósfera era sofocante, espesa con el aroma del miedo y la desesperación. El otrora vibrante establecimiento era ahora una sombría escena de dominio y depravación. Los ojos de Peter escanearon la habitación, notando el estado desnudo, despeinado, golpeado y violado de las mujeres que trabajaban en el burdel, así como la crueldad en las caras del clan devastador de estacar mientras descansaban descuidadamente alrededor de la habitación. Estaba muy claro lo que estos piratas habían hecho y lo que siguen haciendo. Estos bastardos enfermos. La mandíbula de Peter se apretó, su ritmo cardíaco subió con cada grito desesperado que llegó a sus oídos. De repente, un grito penetrante cortó los murmullos, más agonizado que el resto. Peter se volvió bruscamente hacia la fuente, su mirada aterrorizó en un grupo de cazadores que se aglomeraban alrededor del bar. En el centro, una camarera luchó ferozmente contra las garras de sus asaltantes, su ropa se desgarró bajo su brutal agarre. La vista encendió la rabia ya hirviendo dentro de Peter, sus ojos parpadeando un peligroso tono de amarillo. Con un gesto rápido, desató un empujón de fuerza. Inmediatamente, los asaltantes fueron arrancados de la mujer, sus cuerpos se retorcieron de forma antinatural mientras se estrellaban contra la pared cercana, que se derrumbó bajo el impacto, enterrándolos bajo los escombros. La camarera, ahora libre, tropezó hacia la salida, su expresión de conmoción y alivio. Peter la vio escapar y luego habló con su tripulación. «Saca al resto de estas mujeres de aquí», ordenó, con su voz peligrosamente tranquila. Howard abrió la boca, probablemente para objetar, pero Peter se volvió justo un tiempo, con los ojos brillando debajo de su máscara, silenciándolo antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. «Dije, saque a estas mujeres de aquí, yo me encargaré del resto», repitió Peter, su tono no deja espacio para discusiones. Revan afirmó con firmeza a Howard y a los demás. «Haz lo que él dice», instó. Mientras la tripulación se apresuraba a ayudar a las mujeres restantes, Revan puso una mano de apoyo en el hombro de Peter. «Dalse al infierno, Peter». Con las mujeres en camino a un lugar seguro, el tenso silencio fue roto de repente por una voz curiosa de la parte trasera de la habitación. ¿Qué era ese ruido? La pregunta fue seguida por el sonido de los pasos que se acercaban y el traqueo de las armas. Muy pronto, Estacaro Gord emergió de las sombras, flanqueado por el resto de su clan. Algunos apenas estaban vestidos, agarrando apresuradamente sus armas, sus expresiones una mezcla de confusión e ira. Se detuvieron al ver la devastación en el burdel, sus ojos se estrecharon mientras absorbían la figura solitaria de Peter, esperando su llegada. «Fin de la línea», murmuró Peter en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro, el poder de la fuerza palpitando a su alrededor como un aura visible. Podía sentir cada latido del corazón, cada temblor en la habitación, el miedo era palpable y lo alimentaba. Con un movimiento rápido, sus manos se extendieron hacia adelante, con los dedos extendidos. Una ola de energía telequinética atravesó la habitación, arrancando las mesas del suelo y rompiéndolas contra las paredes. Los gritos llenaron el aire, no solo de terror sino de agonía, mientras los devastadores quedaron atrapados en la tormenta invisible. Uno, con la cara retorcida de rabia, cargó a Peter con una hoja levantada. En un movimiento fluido y casi sereno, Peter se torció la mano, dirigiendo una oleada de relámpagos de la fuerza. Los arcos eléctricos bailaron violentamente alrededor del agresor, envolviéndolo en una roja azul crepitante. El grito del hombre se cortó cuando se derrumbó, el humo se eleva de su cuerpo carbonizado.
Cuando su cuerpo cayó al suelo, la atención de Peter se dispuso a la siguiente amenaza. Dos cazadores, pensando que había fuerza en los números, avanzaron con un ataque coordinado. La respuesta de Peter fue brutal, levantando a uno con un agarre telequinético enfocado, nos usamos al hombre como un escudo humano contra el fuego del blaster del otro antes de lanzarlo a un lado como una muñeca rota. Los disparos cesaron cuando el segundo atacante con un final rápido bajo un aluvión de escombros que Peter manipuló con un simple movimiento de su muñeca. Fragmentos afilados de muebles rotos se convirtieron en proyectos letales, cortando el aire y la carne con una eficiencia despiadada. La habitación era un caos, pero cada movimiento que hizo Peter se calculó, cada paso se dio con un propósito. Se movió a través del burdel, un espectro de venganza, sus poderes dejando un rastro de destrucción y muerte. En medio de la carnicería, Stekarogor finalmente se adelantó, su expresión una mezcla de incredulidad y furia. Observó cómo su clan era diezmado, su rabia hirviendo. ¿Quién eres tú?, rugió, avanzando con el arma atraída. Peter se volvió, sus ojos se encontraron con los de Stakar. Tu turno, dijo rotundamente, pero su tono sugería que era cualquier cosa menos una pelea justa. Con un movimiento de su mano, desató un torrente de relámpagos de la fuerza. La corriente eléctrica envolvió a Stakar, arrojándolo contra la pared. El olor a ropa y carne llenó el aire, pero Peter se contuvo lo suficiente como para mantenerse vivo. El sonido chisporroteante de la electricidad era una corriente subyacente constante para los gritos agonizantes de Stakar. Mientras Stakar se retorcía, Peter se acercó, con la cara lo suficientemente cerca como para que su enemigo viera el brillo amarillo de su ojo debajo de la máscara. Puede que no pueda pero puedo estar seguro matar de que te dan ganas de morir, susurró, antes de dar un paso atrás para permitir a Stakar un momento de indulto, un momento para presenciar la destrucción de todo lo que le era querido. Uno por uno, Peter se tomó de los devastadores restantes. Cada encuentro fue breve, violento y final. Se movió a través de ellos, una fuerza de la naturaleza, imparable e implacable. Finalmente, cuando cayó el último de los devastadores, Peter agarró el cuerpo maltratado de Stakar, lo arrastró en la sangre de sus camaradas hacia la entrada donde su tripulación esperaba. Howard, al ver la condición de Stakar, hizo una mueca. ¿Qué diablos le hiciste? Lo necesitamos vivo, Peter. ¿Recuerdas la recompensa? Peter miró hacia abajo a la forma inconsciente de Stakar, luego volvió a Howard, una ligera sonrisa volviendo a sus rasgos. No es su sangre, respondió mientras se iba, arrastrando su generosidad de vuelta al barco. C-67, la creencia de la tripulación. El zumbido de los motores del barco atravesaba el vasto vacío del espacio mientras navegaban hacia Naboo. En el interior, en una habitación con poca luz, Peter Quill se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos cerrados en una profunda meditación. A su alrededor, el barco estaba en silencio, excepto por el ruido ocasional y el murmullo de la maquinaria. El brillo sutil de la fuerza brillaba a lo largo de su cuerpo, una manifestación visible de sus esfuerzos por recuperar el equilibrio. Se midieron las respiraciones de Peter, cada uno inhala una reunión de paz, cada uno exhala una liberación de agitación. Los acontecimientos en el loto de hierro se repitieron en su mente. Todavía podía escuchar el caos, los gritos de dolor, los silencios finales que había administrado. Su poder había aumentado entonces, una tempestad de energía de fuerza oscura que había sido a la vez emocionante y aterradora. Sin embargo, mientras meditaba, Peter no sintió ningún remordimiento por la violencia que había desatado. Los ecos de los gritos de las mujeres, sus luchas desesperadas por la dignidad y la seguridad, habían justificado sus acciones. Para él, esos devastadores habían perdido su derecho a la misericordia por sus actos atroces, especialmente porque podrían haber pagado por placer como cualquier otro patrón de burdel. Y mientras el lado oscuro lo había atraído con su seductora llamada, prometiendo poder para la justicia, no había perdido el control ni por un solo segundo. Pero, por supuesto, las consecuencias siempre le obligaron a encontrar su centro de nuevo, por lo que estaba meditando en este momento. Esta no era la primera vez que Peter caminaba por esta línea, coqueteando con la oscuridad para servir a lo que veía como el bien mayor. La fuerza era una herramienta y, como cualquier herramienta, su uso podía dar forma al portador. Sentado aquí, en la soledad de su barco, reflexionó sobre la necesidad del equilibrio. Qué fácil era inclinarse hacia un lado del otro si no se controlaba, cómo podía convertir la justicia en venganza o misericordia en debilidad. Mientras profundizaba en su meditación, Peter revisó los rostros de las mujeres que habían rescatado. Sus expresiones, una mezcla de alivio y miedo residual, estaban impresas en su memoria. Fue para ellos, y para otros como ellos, que ejerció sus poderes. Cada rescate y cada intervención se sentía como un paso hacia el equilibrio de las balanzas, aunque un paso acompañado de un ataque ocasional de oscuridad. Sus pensamientos cambiaron a su cautivo tranquilo.
En la prisión del barco, Stekorogor permaneció inconsciente en la misma celda que una vez había confinado a Grodd. La pesada puerta de la celda estaba sellada, atrapando al tal vez formidable líder devastador, ahora solo un premio sometido en el camino para ser cobrado. El destino del hombre estaba sellado, ahora en manos de las autoridades de Naboo. Peter había asegurado una captura completa, por decirlo menos. La celda que retenía a Stakar era una pequeña misericordia en comparación con el destino que le esperaba en Naboo, al menos eso es lo que Peter esperaba. Dentro del área común del barco, la tensión se cocinaba a fuego lento bajo conversaciones silenciosas. La tripulación, dispersa, habló en tonos que reflejaban la incertidumbre de sus pensamientos. Howard, el pato, caminaba de un lado a otro, su voz teñida de irritación. Te lo digo, estoy harto de que me manden como un secuaz, se quejó, agitando su cigarro de forma expresiva. Un minuto somos un equipo, al siguiente, somos niñeras glorificadas y equipo de limpieza. Grodd, su forma imponente ligeramente encorvada, se desplazó al lado de la ventana gráfica, las estrellas proyectan luces fugaces sobre sus rasgos de madera. Yo soy Grodd, respondió con firmeza, con su voz profunda y resonante, desafiando las frustraciones de Howard. Sentado cerca, Cosmo permaneció en silencio durante un largo momento. Sus pensamientos estaban claramente en otro lugar, su preocupación palpable incluso en su silencio. Finalmente, ella habló. ¿Crees que algo anda mal con Peter? ¿Por qué sus ojos brillaban así? Apoyado contra la pared con los brazos cruzados, la forma espectral de Revan parpadeó ligeramente. Había estado en silencio hasta ahora, con la mirada distante, pero a medida que la conversación se acercaba en espiral hacia su territorio, su atención se agudizó. Howard levantó las manos, con la exasperación clara en su cara emplumada. Genial, así que no soy solo yo entonces. Esos ojos amarillos, ese repentino cambio de actitud. ¿Somos seguros así con él? Puedo explicar. Revan se aleja de la pared, su presencia ordenando silencio. Peter no es un Jedi normal. Practica una forma equilibrada de la fuerza, una que todavía está tratando de crear y dominar. Es un camino por el que pocos han recorrido, explicó, con la voz baja pero clara. Entonces, ¿qué? Solo porque está equilibrado o algo así, me estás diciendo que puede perder el control y romper cada vez que está enojado. Howard intervino, con el escepticismo escrito en toda su cara. Revan se acercó lentamente. Sí, pero recuerden, nunca ha hecho daño a un inocente ni a ninguno de ustedes, para el caso. Su lado más oscuro emerge en respuesta a actos atroces, a aquellos que realmente merecen tanta ira. No es una pérdida de control, es dirigido, preciso. Haciendo una pausa por un momento, los ojos de Revan se reunieron con cada uno de ellos, una seriedad que se asentó sobre el grupo. Lo que Peter más ha entrenado es su control. Tiene una comprensión más firme de sus poderes de lo que podrías creer. Si realmente perdiera el control, lo sabrías, porque ninguno de nosotros estaría teniendo esta conversación ahora mismo. El silencio cayó por un momento, y cada miembro de la tripulación procesó las palabras de Revan. Howard finalmente rompió el silencio, su tono más suave. Muy bien, lo entiendo. Pero no hace que sea más fácil ser mandado. Yo soy Grodd, llegó la respuesta tranquila, llena de una mezcla de acuerdo y preocupación continua. Cosmo ascendiendo, entendiendo el parpadeo en sus ojos. Peter es un buen amigo y un líder fuerte. Deberíamos confiar en él y ofrecer nuestro apoyo si lo necesita. Afuera, Peter continuó su meditación, ajeno a las preocupaciones de su equipo. Su forma estaba quieta, pero la fuerza a su alrededor brillaba intensamente. A medida que el barco avanzaba constantemente hacia su destino, la tripulación se instaló. Se había reafirmado la confianza, pero los ecos de su preocupación persistieron, no para ellos mismos, sino para su amigo y líder. Después de un breve viaje, el barco comenzó a sonar, anunciando su inminente llegada a Naboo, sacando a Peter de su meditación. Abrió los ojos, el brillo de la fuerza a su alrededor se desvaneció en la luz ambiental de la habitación. De pie, sintió que la facilidad familiar regresaba a sus extremidades. Su corazón estaba firme, su mente clara. No se sentía mal por lo que había hecho, no de verdad. Los que había castigado eran monstruos por derecho propio, y aunque sus métodos eran duros, la galaxia a menudo era más dura. En su lucha, había usado la oscuridad para luchar contra la oscuridad, y ahora, centrado una vez más, estaba listo para seguir adelante. Caminando hacia la cabina, Peter se detuvo junto a la prisión para echar un vistazo a la forma muerta de Stakar. Descansa mientras puedas, dijo con frialdad. El viaje estaba llegando a su fin, y para Stakar, las verdaderas consecuencias le esperaban en Naboo. Espero que lo ejecuten. Con eso, se dio la vuelta, sus pasos ligeros, listo para entregar los restos de su última batalla y recoger lo que les debía.
El zumbido de los motores del barco resonó a través de la cabina mientras el barco atravesaba la atmósfera superior de Naboo, escoltado por un par de elegantes cazas estelares N1 que brillaban a la luz del sol. Peter se sentó al timón, con la mirada fija en el mundo verde de abajo. Esto es Naboo Control. Transmita su código de autorización para el aterrizaje, una voz solicitada a través del sistema de comunicación, su tono lleva un borde de sospecha. Entendido, Naboo Control. Este es Star-Lord. Enviando códigos ahora, respondió Peter, golpeando la secuencia que la reina Padmé había proporcionado. La tensión en la cabina era palpable, incluso los cazas estelares parecían estar demasiado cerca para mayor comodidad. A medida que se borró el código de autorización, la voz volvió, un poco más cálida pero aún formal. Código verificado, Star-Lord. Tienes permiso para aterrizar en el Palacio Real. Mantenga su curso y velocidad actuales. Peter miró por encima de su hombro a donde Howard estaba murmurando en voz baja sobre protocolos de seguridad innecesarios. Grodd se quedó en silencio y vigilante a su lado, con los ojos puestos en las nubes que pasaban afuera. Cosmo miró por una ventana lateral, mirando a los barcos de escolta. ¿Soy solo yo, o parecen muy cautelosos? Ella comentó. Peter ascendió. Estacar y su clan parecen haber dejado cicatrices profundas aquí. Revan, su forma parpadeando con la fluctuación de la energía del barco, avanzando solemnemente. De hecho, sus acciones han arrojado largas sombras. La mandíbula de Peter se apretó cuando volvió el recuerdo de los horrores del burdel, los gritos, el miedo, la oscura oleada de sus propios poderes. Las acciones de Estacar no solo habían sido violentas, eran viles y censurables. De repente, Peter sintió un fuerte sentido ira al pensar que el hombre de su brigada podría haber hecho algo peor que matar a la ex reina y a sus criadas. Sacudiendo la cabeza para disipar los pensamientos oscuros, Peter se dirigió al barco hacia la plataforma de aterrizaje designada cerca del Palacio Real. Mientras aterrizaban, sentía el peso de los ojos sobre ellos, no solo los guardias, sino los observadores que evaluaban cada uno de sus movimientos. La rampa bajó con un silbido, y Peter, la máscara ahora en su lugar, salió con propósito, arrastrando su recompensa cubierta de sangre detrás de él. Junto a él, la forma de Grodd se avecinaba, una amenaza implícita para cualquiera que pudiera considerar a la tripulación objetivos fáciles. Howard, todavía quejándose a sí mismo, lo siguió, flanqueado por Cosmo, cuya mirada barrió la zona con una intensidad silenciosa. Revan se quedó atrás en la nave, su forma espectral similar a los Sith es demasiado peligrosa para revelarla a cualquiera, especialmente con la posibilidad de que haya un Jedi cerca. En la base de la plataforma de aterrizaje, el capitán Panaka esperaba, su expresión no se leía. Star-Lord, comenzó, su voz traicionando un toque de desaprobación. La reina te espera a ti y a tú, decoro. Peter se rió, entendiendo el mensaje tácito. ¿Debe ser el esbirro de Padmé? Es bueno finalmente poner una cara a la voz. Habló en un tono casual, lo que solo parecía aumentar la tensión entre él y Panaka. Con un gesto corto, Panaka sostuvo la lengua y los llevó al palacio ya a través de sus grandes pasillos, donde el daño del ataque de los Devastador todavía era visible a pesar de los esfuerzos por restaurar el ambiente real. Los guardias eran numerosos, con los ojos afilados y evaluados. La irritación de Howard alcanzó su punto máximo cuando confiscaron su arma a Tommy en un puesto de control de entrada. «Devuélveme a mi bebé», gritó, agitando sus plumas indignadas. Peter se puso una mano en la cabeza, con la voz baja. «Déjalo ir, Howard. Lo devolverán cuando nos vayamos». Finalmente, llegaron a la sala del trono, donde la reina Padmé esperaba, su postura majestuosa pero llena de fatiga. La mirada de Peter se reunió con la de ella, y sin decir una palabra, arrastró a Estacar hacia adelante y lo arrojó al pie de su trono. El golpe del cuerpo del devastador que golpeaba el suelo del palacio resonó ominosamente cuando comenzó a sacudirse de su sueño. Un vil pedazo de basura, entregado según lo prometido, anunció Peter, con su voz resonante y con un peso de justicia. C-68, castración despiadada. En la majestuosa soledad de su sala de tronos, la reina Padmé Amidala estaba de pie junto a una gran ventana con vistas a los jardines del palacio. Su mirada estaba distante, preocupada por los acontecimientos que habían llevado a su reinado, dejando un amargo sabor de miedo e inquietud entre ella y su pueblo. Mientras se regresaba hacia la habitación, sus asesores susurraron entre ellos, lanzando miradas ocasionales hacia su reina, pero los pensamientos de Padmé estaban en otra parte, sobre la inminente llegada de Star-Lord. Padmé, como la mayoría de la galaxia, sabía poco sobre el nuevo gobernante de Nowhere, excepto que había sufrido el caos de las invasiones de Ut con una crueldad que se había vuelto casi legendaria. Se habló de sus hechos en tonos silenciosos en toda la galaxia, un hombre misterioso, que se había vuelto casi mítico.
Y, sin embargo, su verdadero rostro siguió siendo un misterio, escondido detrás del alias de Star-Lord. A medida que la luz de la tarde disminuye, sonó una alarma suave, señalando la aproximación de la nave de Star-Lord. Padmé se enderezó, su postura cambió de la realeza contemplativa a un líder acechando para la confrontación. «Prepara la recepción», ordenó, con su voz llevando una autoridad silenciosa. Los guardias, sirvientes y funcionarios asintieron con la cabeza mientras se apresuraban a prepararse. En el exterior, el zumbido de los motores se hizo más fuerte, ya a través de la ventana, Padmé observó cómo una nave espacial desconocida perforaba el cielo salpicado de nubes, escoltada por un par de los mejores cazas estelares N1 de Naboo. Cuando el barco aterrizó, la reina se dirigió hacia el trono, sus pasos medidos y su mente corriendo mientras se sentaba. Y muy pronto, se abrieron las puertas de la sala, revelando la diversa asamblea de los dignatarios de Naboo y un puñado de los asesores más confiables de Padmé, todos esperando la llegada del líder más comentado de la galaxia. Momentos después, entró el capitán Panaka, su expresión tensa con atención. «Su Majestad, Star-Lord ha llegado y está pasando por la seguridad mientras hablamos», informó sucintamente. Padmé asintiendo, con la cara con una máscara de calma real. La seguridad no siempre había sido tan estricta, pero después del ataque de los devastadores, los previamente pacíficos ciudadanos de Naboo insistieron en mejorar las medidas de seguridad para ellos y su reina. Después de lo que se sintió como una eternidad, se abrieron las puertas de la sala del trono y entró en un desfile de figuras, a diferencia de cualquier otro que había visto antes. Liderando el grupo estaba un hombre que ella reconoció por sus videollamadas, su paso seguro y su mirada escondida detrás de una máscara. «Star-Lord», pensó. Detrás de él, le siguió un grupo de los compañeros más inusuales, un pato y un perro, ambas especies desconocidas para Naboo, y un imponente ser parecido a un árbol que se parecía al legendario Neti de antaño. La vista fue tan inesperada, tan extraña, que por un momento, la compostura de Padmé se tambaleó. El pato, claramente agitado, murmuraba en voz baja, mientras el perro caminaba alrededor del grupo, aparentemente emocionado. El ser árbol, imponente pero sereno, añadió una cualidad surrealista a la asamblea. Sin decir una palabra, su nuevo invitado arrastró a Stakar-Ogor hacia adelante y lo dejó caer sin ceremonias al pie del trono. El fuerte sonido del cuerpo del devastador que se encuentra con el piso del palacio resonó ominosamente a través de la habitación y Stakar comenzó a removerse con su sueño. Star-Lord se detuvo unos pasos antes del trono, su tripulación alineándose detrás de él. Un pedazo de basura vil, entregado según lo prometido. Peter se mantuvo firme, el ruido de la sala del trono parecía llamar ante su presencia. Sus ojos se cerraron con los de la reina Padmé mientras arrojaba a Stakar-Ogor ante su trono. El cuerpo del devastador se empujó fuertemente contra el suelo pulido, sus gemidos de despertar cortando por el aire. La cara de Padmé se retorció con un ceño fruncido, recuerdos de horror parpadeando a través de sus rasgos cuando reconocía al hombre responsable de los atroces crímenes quemados en su memoria. «Guardias», ladró, su voz resonando contra los techos altos. Mientras los guardias del palacio se apresuraban hacia adelante para contener al prisionero, Stakar luchó contra su alcance, su mirada se levantó para ver a Padmé. «Debe ser la nueva reina de Naboo», se rió, su mirada burlándose y cruel. «Lástima lo que le pasó a la vieja. Aunque ella era buena mientras dura, eso es seguro». Sus palabras gotaron veneno, registrando sus hechos, con una sonrisa en su cara. Padmé, con las manos apretándose en puños, la restricción visible en su postura mientras se abstenía de ordenar una paliza. En cambio, con un borde de acero en su voz, ordenó: «Llévatelo. Enciérralo». Mientras los guardias se lo llevaban, Stakar giró la cabeza, dándole a Padmé un guiño coqueto y amenazante. «Nos vemos muy pronto», se burló, empujando sus caderas mientras lo arrastraban a la puerta. Peter, presenciando el parpadeo del miedo en la cara de Padmé, extendiendo su mano en un movimiento rápido. Al instante, una poderosa explosión de fuerza telequinética surgió de las yemas de sus dedos, apuntando a la pelvis de Stakar. Hubo un crujido repugnante cuando el hueso se rompió y sus genitales se mutilaron. ¡Ah! El grito agudo de Stakar atravesó la sala del trono, deteniendo a los guardias en sus caminos. Los ojos de Padmé se abrieron de sorpresa, su mirada se acercó a Peter, quien caminó hacia Stakar con un paso amenazante. El capitán Panaka se puso instintivamente frente a su reina, su blaster desenfundado, un guardián silencioso contra cualquier otra violencia. Ignorando a Panaka, Peter se arrodilló junto a Stakar, con la cara a centímetros del hombre que se retorcía. «¿Olvidaste que estaba aquí?», preguntó en voz baja, su voz una calma peligrosa, su furia visible solo en sus ojos. La realización vino de Stakar, y el miedo reemplazó la arrogancia en su cara. Su voz se tembló mientras tartamudeó: «Disculpas, lo siento, por favor. No era mi intención»,
solo, por favor, misericordia. Sus palabras se derrumbaron en una súplica desesperada. Peter señaló por encima de su hombro a Padmé. Te estás disculpando con la persona equivocada. Los ojos de Estacar siguieron el gesto de Peter, aterrizando en Padmé. Tragó con fuerza, su voz temblando mientras se dirigía a ella. Yo. Lo siento, Su Majestad. Te pido perdón. Peter negó con la cabeza, no satisfecho. Con un simple gesto, levantó a Estacar ligeramente del suelo antes de golpearlo de nuevo en una posición de perdón. Hazlo de nuevo, ordenó. Apenas capaz de hablar a través del dolor, Estacar logró una tensión. Lo siento profundamente por las atrocidades que cometí. Yo. Me disculpo, Su Majestad. Asintiendo con la cabeza una vez, Peter se puso de pie y se volvió hacia los guardias. Puedes llevártelo ahora, dijo, con su voz firme. Los guardias miraron a Padmé para su confirmación. Ella se acercó bruscamente y esta vez, mientras arrastraban a Estacar, su jovialidad anterior se había ido, reemplazada por una mueca de derrota y dolor. La sala del trono parecía respirar un suspiro colectivo de alivio cuando lo quitaron de la vista. Con Estacar ahora bajo la custodia de los guardias del palacio, Peter se volvió para enfrentarse a Padmé, sus ojos se encuentran con los suyos. Lo siento, comenzó, su tono genuino. No pude evitarlo. Pero, es muy agradable conocerte finalmente en persona, Padmé. La expresión severa de Padmé se suavizó ligeramente con el comportamiento de Peter. También es un placer verte en persona. Ella dijo, dando un ligero asentimiento al capitán Panaka, que todavía estaba de pie de forma protectora frente a ella con su blaster listo. Está bien, capitán, le aseguró con una autoridad tranquila, puedes retirarte. A regañadientes, Panaka encajó su blaster y se hizo a un lado, aunque sus ojos permanecieron fuertemente en Peter, observando cada uno de sus movimientos. Una vez que Panaka se había movido, la mirada de Padmé volvió a Peter. No sabía que eras un Jedi, comentó, con su voz teñida de curiosidad y precaución. Peter se rió, sacudiendo la cabeza mientras miraba su atuendo, muy lejos de las túnicas tradicionales de un Jedi. Te encontré con un Jedi, él bromeó. Llevaba una chaqueta de cuero resistente sobre una sencilla camisa blanca, combinada con pantalones oscuros y botas resistentes. Con indiferencia, abrió su chaqueta para revelar la ausencia de un sable de luz en su cadera. La frente de Padmé se frunce de confusión y preocupación. Entonces, ¿cómo has aprendido a usar la fuerza?, preguntó, su tono cambió hacia la sospecha. No eres un Sith, ¿verdad? El frente de Peter se levantó al mencionar a los Sith, un toque de diversión parpadeando en su cara. No, definitivamente tampoco es un Sith, respondió, con su tono tranquilizador. Acabo de recogerlo aquí y allá, ya sabes, de prueba y error. Mintió con facilidad. Padmé pensó reflexionar sobre sus palabras por un momento, luego avanzando, decidiendo tomar su palabra por ahora. Bueno, independientemente de cómo hayas llegado por tus habilidades, te debemos a ti y a tu equipo una gran deuda por llevar a Estacar ante la justicia. Ella le dio un gesto a un guardia que se adelantó con un caso pesado. El guardia colocó el estuche a los pies de Peter, abriendo los pestillos para revelar filas de créditos bien apilados. Tu recompensa, como se prometió, declaró Padmé. Siéntete libre de contarlo si lo deseas. Peter miró el caso y luego volvió a Padmé con una sonrisa encantadora escondida debajo de su máscara. No, confío en ti, dijo, con su voz clara. Hizo un gesto a Groot, quien se adelantó para tomar el caso con un estruendo agradecido, yo soy Groot. Mientras Groot manejaba la recompensa, Cosmo trotó a su lado, su cola meneando bajo las miradas intrigadas de algunos de los guardias de Naboo. Mientras tanto, Howard sonrojando maliciosamente, ya calculando el número de compras extravagantes que podía pagar con su parte de la recompensa. Con las formalidades fuera del camino, la mirada de Peter volvió a Padmé. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó, asintiendo con la cabeza hacia la dirección en la que los guardias habían llevado al prisionero. Para Estacar, quiero decir. La expresión de Padmé se endureció. Él será juzgado por sus crímenes contra Naboo y, dadas las pruebas, probablemente pasará su vida en prisión, declaró, con su voz firme. Las cejas de Peter se fruncieron y sus labios se retorcieron hasta el ceño fruncido. ¿Eso es todo? Un juicio y luego una prisión, desafió, su tono atado con incredulidad. El capitán Panaka, que había permanecido cerca, respondió a la pregunta. Al avanzar, ¿estás cuestionando el juicio de la reina? Sin ser perturbado por el creciente temperamento de Panaka, Peter se reunió con su mirada con una mirada tranquila e inflexible. Sí, lo estoy, dijo con firmeza. ¿No viste lo que yo vi? Estacar y su clan son monstruos. Los encontré en un burdel, violando a mujeres que con mucho gusto se habrían acostado con ellos por solo unos pocos créditos.
Estacar no merece tu misericordia, se merece la muerte, al igual que su clan. Las manos de Padmé se apretaron en puños a sus lados. Sus ojos, una vez llenos de la determinación de la justicia, ahora parpadean con la llama de la venganza. Peter, sintiendo que sus sospechas anteriores podrían haber sido correctas, siguió presionando. Así que no solo mataron a tu predecesor, ¿verdad? Hay más, ¿no es así? Mordiendo su labio, la fachada de calma de Padmé vaciló mientras avanzaba a regañadientes. No, no lo hicieron. Era similar a la situación en la que los encontraste, excepto que no tenían un Star-Lord cerca para salvarlos. Esa es una razón más para ejecutarlo, argumentó Peter, con su voz firme pero respetuosa. Créeme, perdonar a una persona tan vil solo volverá a perseguirte. Padmé frunció el ceño, el conflicto es evidente en su mirada mientras consideraba sus palabras. Lo pensaré, dijo finalmente, su voz es una mezcla de determinación y duda. Peter ascendiendo, su expresión se ablandó. Es tu decisión. Solo sé que algunas opciones regresan. Y recuerda, si tienes otro trabajo o recompensa, o si alguna vez solo necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto. Con eso, Peter se volvió para unirse a su tripulación, que ya se estaba moviendo hacia la salida, el caso de los créditos a remolque. Mientras se alejaba, se detuvo y miró hacia atrás a Padmé, su tono sincero. ¿Sabes cómo contactar con nosotros? Justo cuando estaban a punto de irse, de repente, una voz, suave pero firme, atravesó el silencio. Espera. Fue Padmé. Ella se levantó de su trono, su postura equilibrada, pero la indecisión que anteriormente nublaba sus rasgos parecía haber sido disuelto en una cálida invitación. ¿A ti y a tu equipo les gustaría pasar la noche en Naboo?, preguntó, su sonrisa tentativa pero genuina. Debes haber recorrido un largo camino, y estoy seguro de que capturar a Estacar y tratar con su clan no fue fácil. En realidad, tenemos que. La voz de Peter se desató mientras miraba a su equipo. Al darse cuenta de sus miradas expectantes, lo reconsideró. Su barco era confiable, pero lejos de ser lujoso, y definitivamente les vendría bien un descanso de sus confines. ¿Sabes qué? Sí, una parada en Cajas podría hacernos algo bueno, admitió con una media sonrisa. Sonriendo, Padmé se volvió hacia sus sirvientes, que estaban discretamente alineados a lo largo de los lados de la habitación. Por favor, preparen las habitaciones para nuestros huéspedes, instruyó con un amable sentido. Los sirvientes se inclinaron y salieron en silencio para llevar a cabo sus órdenes. Sin embargo, el capitán Panaca se adelantó de inmediato, con su expresión apretada de preocupación. Su Majestad, debo desaconsejar esto. Es demasiado peligroso permitirles permanecer dentro de los muros del palacio, protestó, con la voz baja pero urgente. Los ojos de Padmé se reunieron con los de Panaca con una mirada tranquila e inflexible. Capitán, entiendo sus preocupaciones, pero no han mostrado signos de malicia, razonó en voz baja pero con firmeza. Les debemos hospitalidad. Mejore las medidas de seguridad si es necesario, pero su comodidad es nuestra responsabilidad. La mandíbula de Panaca se presiona, su debe chocar con sus instintos protectores. Muy bien, Su Majestad, admitió regañadientes, su tono pesado con sus persistentes reservas. Supervisaré personalmente los arreglos y me aseguraré de que el palacio esté seguro. Gracias, capitán, acercándose a Padmé, volviéndose hacia Peter con una sonrisa tranquilizadora. Usted y su equipo estarán bien atendidos aquí. Dejemos aliviar la carga de su viaje, aunque solo sea por una noche. C-69, beso robado. Las pesadas puertas de la sala del trono se cerraron, haciendo eco a través del espacio ornamentado ahora desocupado por los nuevos invitados de la reina. Hablando de la reina, Padmé permaneció sentada en su trono, su figura proyectando una larga sombra sobre el suelo pulido, iluminada solo por la luz que se desvanece del sol poniente que fluye a través de las altas ventanas. Dejando escapar de un suspiro, parecía relajarse, la firmeza anterior de su postura se alojó en una depresión cansada. El capitán Panaca observó el cambio en el comportamiento de su reina. De pie a su lado, su expresión estaba tallada con preocupación. Su Majestad, comenzó, con su voz suave pero con una urgencia ponderada, ¿puedo preguntarle qué le preocupa? Padmé se volvió para enfrentarse a su leal protector, sus ojos reflejaban la agitación que las palabras de Peter habían agitado dentro de ella. Capitán, ¿cómo te sientes sobre lo que sugirió Star-Lord? Sobre la ejecución de Estacar Ogord. Su voz era un susurro, pero llenó la habitación de su gravedad. La cara de Panaca se apretó, sus cejas se fruncieron mientras pesaba su respuesta. Creo que Star-Lord es una responsabilidad, Su Majestad, incluso una amenaza. Y su falta de respeto por la etiqueta y el decoro es inquietante.
Sin embargo, hizo una pausa, su mirada cayó antes de levantarse de nuevo para encontrar sus ojos. En este caso, creo que puede tener razón. Los crímenes de Starogord son atroces, y tal vez se requerirán sin medidas precedentes. El ceño fruncido de Padmé se profundizó, el peso de su corona casi tangible, ya que consideraba las implicaciones de un curso de acción tan drástico. ¿Y qué hay de la gente de Naboo? No hemos ejecutado a nadie en millas de años. ¿Qué pensarían? Su Majestad, respondió Panaka, con su voz firme, tampoco hemos tenido una reina manchada y asesinada dentro del palacio en todo ese tiempo. Los tiempos cambian, y tal vez nuestras respuestas también deban. Este puede ser un caso excepcional. El silencio se abrió entre ellos, pesado y contemplativo. Padmé miró fijamente a la distancia, su mente se aceleró con las imágenes del pasado y las posibilidades del futuro. Sus manos se apretaron en puños, luego se relajó mientras respiraba lenta y profundamente. Estoy destrozada, capitán, admitió en voz baja. Mi corazón grita por justicia, por represalias y la seguridad de que nadie más sufrirá a sus manos. Sin embargo, mi mente teme el precedente que puede sentar. ¿Cómo puedo elegir entre salvaguardar el presente y potencialmente poner en peligro el futuro? Panaka se quedó en silencio, sin saber cómo responder a eso. Su postura era de apoyo, su presencia un pilar silencioso de la fuerza. Finalmente, Padmé se inclinó hacia atrás, su mirada se elevó hacia el techo pintado de arriba, como si buscara respuestas en los intrincados remolinos de color y oro. Necesito tiempo para pensar, para sopesar nuestras opciones y las consecuencias de cada una. Volveremos a esta discusión mañana. Por ahora, preparémonos para la noche y asegurémonos de que nuestros huéspedes se sientan cómodos bajo nuestro cuidado. Panaka ascendiendo, su expresión todavía preocupada pero obediente a sus deseos. Como usted ordena, Su Majestad. Después de una velada animada llena de lujo y los sabores exóticos de Naboo, los miembros de la tripulación de Peter se habían retirado a sus habitaciones lujosamente decoradas. El personal del palacio, bajo las órdenes de la reina Padmé, los había mimado con las mejores comodidades, sin dejar ninguna solicitud sin satisfacer. Sin embargo, mientras su equipo descansaba, a Peter le resultó difícil dormir en un lugar tan desconocido. Decidiendo que no era uno para las primeras noches, se deslizó más allá de la guardia que el capitán Panaka había colocado sutilmente para su vigilancia, su confianza en los fuera del mundo no tan generosa como la hospitalidad de la reina. Con su Walkman atascado en su cinturón, Peter se puso los auriculares, dejando que las melodías familiares de un mistape le llenaran los oídos mientras deambulaba por los grandes pasillos del palacio. Cada canción traía una ola de alegría y un tono de nostalgia. Torretas de policía, no pares hasta que tengas suficiente. Michael Jackson. Torretas de policía. El Palacio Naboo, con su extensa arquitectura y su opulenta decoración, fue realmente un espectáculo para ver. Peter no pudo evitar admirar el arte que se metió en todo. Perdido en el pensamiento y la música, finalmente se encontró saliendo al balcón principal en la parte delantera del palacio. El aire fresco de la noche rozó su cara, y el sereno paisaje de Naboo se extendía ante él, bañado por la luz de la luna. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. La reina Padmé se paró junto a la barandilla, vestida de manera mucho más informal que antes, sus rasgos suavemente iluminados por la suave luz de la luna. Perdida en los pensamientos, no se dio cuenta de que Peter se acercaba. Quitándose los auriculares, Peter se ajustó ligeramente sobre la barandilla a su lado, tomando asiento, con las piernas colgando del borde. ¿Qué estás mirando?, preguntó, su voz atravesando el silencio. Padmé saltó un poco, cogida con la guardia baja. Su mano giró hacia su pecho mientras recuperaba la compostura. Al darse cuenta de que era solo su invitado enmascarado, su alarma inicial se desvaneció con una sonrisa suave. Solo la ciudad, respondió. Me gusta verlo por la noche. Parece que es la única vez que puedo verlo de verdad. Peter ascendió, su mirada siguiendo a la de ella hasta las luces centelleantes de abajo. ¿Lo echas de menos, caminando por ahí, siendo parte de todo? Sí, suspiró, su voz teñida de nostalgia. Antes de ser reina, solía caminar por esas calles y comprar como cualquier otra persona. Cosas simples, en realidad, comestibles, ropa, suministros. Pero ahora, es diferente. Guardias, siempre guardias. Y nadie me deja pagar por nada, creen que es un favor. Escuchando atentamente, Peter se quedó callado mientras Padmé se desahogaba, la carga de sus deberes reales se derramaba con cada palabra. Echo de menos ser normal. Terminó, recuperando el aliento de su letanía de frustraciones. Observando la ciudad, Peter se volvió hacia ella con una sonrisa. ¿Quieres ir ahora? Puedo llevarte. Los ojos de Padmé brillaban con una mezcla de tentación y vacilación. Yo. No debería.
Panaka se enfurecería si se enterara de que salí del palacio sin un guardia. Peter se dijo a sí mismo, riendo suavemente. No estarás solo, estoy aquí mismo. Y oye, tú eres la reina, ¿verdad? ¿No debería ser tú quien está tomando las decisiones? Sus labios se convirtieron en una sonrisa, y después de un momento de consideración, su espíritu aventurero le ganó. Está bien, hagámoslo, declaró, con un brillo rebelde en su ojo. Aunque espero no arrepentirme de esto. Ese es el espíritu, exclamó Peter con una sonrisa. Echando una mirada para asegurarse de que nadie estuviera mirando, de repente reconoció a Padmé en sus brazos, al estilo princesa. Antes de que ella pudiera protestar, él saltó desde el balcón, el suelo corriendo para encontrarse con ellos. El grito de Padmé atravesó la noche, una mezcla de conmoción y emoción, con los brazos apretando alrededor del cuello de Peter mientras descendían rápidamente. Las calles de Deep por la noche estaban a un mundo de distancia del aire real del palacio. Las sombras se reproducían a través de los edificios ornamentados, y los sonidos de la bulliciosa ciudad se desvanecían en un suave zumbido bajo la manta de estrellas. Peter y Padmé, disfrazados por la oscuridad y un simple chal envuelto alrededor de su cabeza, se mezclaron con la multitud de vagabundos nocturnos y noctámbulos locales. Peter lideró el camino, sus pasos seguros y ligeros. Entonces, esta es la libertad que has estado anhelando, dice, su voz apenas por encima de un susurro mientras se deslizaban junto a un grupo de artistas callejeros. ¿Cómo se siente? Padmé se rió, sus ojos brillando con la emoción del anonimato. Increíble. Ha pasado tanto tiempo desde que he sido solo otra cara en la multitud. Casi había olvidado cómo era. Su mirada se detuvo en un vendedor que vendía frutas exóticas, los colores vibrantes que captan la luz de la luna. Sin pensarlo, ampliando la mano para tocarlos, solo para retirarse en el último segundo. Observando su vacilación, Peter reconoció una fruta luminiscente y se la entregó al vendedor. ¿Cuánto cuesta este?, preguntó, haciendo el papel de un cliente típico. El vendedor, ajeno a la identidad de sus clientes, entusiasmadamente. Para usted, un buen precio, señor. Solo 2 créditos. Peter entregó los créditos y le arrojó la fruta a Padmé, quien se apresuró a atraparla, casi dejándola caer antes de sujetarla en sus manos. No tires cosas. ¿Qué eres? ¿Un niño? Ella exclamó, pero Peter se rió y se alejó, instándole a correr tras él. Deambulaban por el mercado, cada puesto ofrecía una nueva maravilla, desde joyas hechas a mano hasta textiles intrincados. A medida que los ruidos del mercado se desvanecían detrás de ellos, se encontraron en un mirador tranquilo, las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas de abajo. Era una vista impresionante, que capturó la belleza y la serenidad de Naboo. Padmé se apoyó en la barandilla, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. Es hermoso, ¿verdad? ¿La paz de todo? Seguro que lo es, estuvo de acuerdo Peter, inclinándose a su lado. Observó su cara, iluminada por el suave brillo de la ciudad, y él mismo sintió un raro momento de paz. Después de una larga pausa, Padmé se volvió hacia él, despertando la curiosidad mientras notaba el Walkman en su cinturón. Oye, ¿cuál es ese dispositivo que siempre tienes contigo? ¿Esto? Peter cogió el Walkman, sosteniéndolo. Es un Walkman. Reproduce música, es principalmente de mi planeta natal. Era de mi madre, ella me lo dio. Su voz se suavizó con la memoria. Intrigada, Padmé preguntó, ¿puedo? Sí. Le puso los auriculares sobre las orejas y presionó play. Las suaves tensiones de una canción clásica de la Tierra llenaron sus oídos, un marcado contraste con la música tradicional de Naboo o las partituras de ópera populares en la galaxia. Torretas de policía toca Lean on Me de Bill Withers. Torretas de policía. Escuchando, los ojos de Padmé se abrieron de sorpresa. Esto es, diferente. Pero es hermoso, a su manera. Me gusta más de lo que pensaba, comentó, su voz teñida de emoción. Es mucho más emocional que cualquier cosa que haya escuchado antes. Peter miró su cara, con una sonrisa formándose debajo de su máscara. Me alegra de escuchar eso. Me he dado cuenta de que la música de las galaxias tampoco puede medirse. Reanudaron a caminar, la música todavía sonando en sus oídos, creando un mundo privado entre ellos mientras caminaban de regreso hacia el palacio. Cuando las puertas del palacio salieron a la vista, Padmé se quitó a regañadientes los auriculares y se los desarrolló a Peter. Gracias por esta noche, por la libertad y la música. Es una noche que no olvidaré. Peter apuntando, con una sonrisa genuina calentando sus rasgos ocultos. En cualquier momento, Su Alteza. Dijo en broma, dándole una reverencia exagerada. Se acercaron a las puertas del palacio, su noche de libertad llegando a su fin bajo la capa de las estrellas. Pero, a medida que se acercaban a la entrada,
el silencio se rompió por el sonido de la conmoción, los guardias corriendo, sus voces llenas de urgencia. El comportamiento relajado de Peter cambió cuando captó la vista del capitán Panaka en la distancia, su expresión plagada de pánico y autoridad mientras dirigía los esfuerzos de búsqueda. Encuentra a la reina. Ladró a un grupo de guardias que se apresuraron a pasar. Ella tiene que estar por aquí en algún lugar. La mano de Padmé se presionó en el brazo de Peter, una señal silenciosa de tranquilidad. Ella le devolvió los auriculares y susurró urgentemente, deberías ir, vuelve a tu habitación. Yo me encargaré de Panaka. Antes de que él pudiera responder, ella se inclinó, empujó suavemente su máscara a un lado y le dio un picoteo rápido y sorprendente en la mejilla. Vamos, repitió, con un toque de sonrisa jugando en sus labios. Aturdido por lo que acababa de suceder, Peter se acercó robóticamente y se escapó, mezclándose en las sombras mientras Padmé se adelantaba para enfrentarse a su capitán de guardia sobreprotector. Su Majestad. Panaka exclamó, aliviado lavándose la cara cuando la vio entrar por la puerta principal. ¿Dónde has estado? Estamos buscando por todas partes. Padmé lo fijó con una mirada firme, su voz tranquila pero firme. Necesitaba un poco de aire, Panaka. Estaba a salvo. El alivio de Panaka fue rápidamente reemplazado por la frustración. Su Majestad debe entender los riesgos. Sí, capitán, intervino Padmé, su tono no dejó espacio para la discusión. Pero sigo siendo la reina, y debo insistir en ciertas libertades, aunque me disculpo por asustarte. Suspirando, Panaka avanzando con rigidez, su deber chocando con su respeto por sus deseos. Muy bien, Su Majestad. Pero, por favor, avísame la próxima vez. Entiendo que necesitas tu espacio, pero también necesitas protección. Padmé sonando débilmente, el peso de su corona y su noche de libertad se unieron en un momento de fuerza tranquila. Por supuesto, Panaka, dijo. Ahora, si no te importa, me voy a la cama. Ha sido un día largo y agotador. Con eso, se dio la vuelta y volvió al palacio, con las mejillas enrojecidas cuando se dio cuenta de que acababa de comenzar su primer beso, y con un hombre que apenas conocía, cuya cara nunca había visto. Oh, Dios. ¿En qué estaba pensando?, se preguntó para sí misma. C-70, ejecución asistida. En las horas tranquilas de la madrugada, Peter Quill se encontró acostado despierto en la lujosa habitación de invitados que se le asignó dentro de los confines reales del palacio. A pesar de la comodidad de la felpa que lo rodeaba, su mente estaba lejos de ser tranquila. Los eventos de la noche se repitieron en su mente, cada momento proyectando una sombra más larga a medida que el sol comenzaba a salir, coloreando el horizonte con rayas de rosa y naranja. Mientras se acostaba allí, el suave calor en el que los labios de Padmé le habían cepillado la mejilla parecía más arder con cada segundo que pasaba. No fue solo un beso, fue una revelación, un giro no planificado en una historia que conoció demasiado bien de las películas, la gran y trágica historia de amor de Anakin Skywalker y Padmé Amidala. Excepto que, en este universo, fue Peter quien entró en escena, una variable imprevista en la ecuación del destino. La escapada de la noche, una aventura espontánea bajo las estrellas con Padmé, se había sentido como otro de sus actos impulsivos. Pero mientras reproducía los acontecimientos en su mente, se le dio cuenta de una sorprendente realización. Habían deambulado por el mercado, compartido secretos, comido y disfrutado de la música juntos. No solo había sido una noche informal, había sido una cita. Y solo ahora estaba juntando las piezas. Peter se puso de lado, mirando por la ventana. La belleza del amanecer de Naboo hizo poco para aliviar la agitación interior. Había seducido inadvertidamente a Padmé, una mujer destinada a otro, una mujer cuya historia de amor se suponía que era épica, transformadora y, en última instancia, trágica. El peso de lo que había hecho comenzó a presionarlo. Anakin y Padmé estaban destinados a tener un romance que sería grabado por los fans de todo el mundo, incluso si estaba destinado a terminar en angustia y oscuridad. Al entrar en esa narrativa, Peter había alterado su futuro, separándolos potencialmente para siempre. Sin embargo, mientras yacía allí, un nuevo pensamiento comenzó a tomar forma. ¿Y si este cambio no fuera un error, sino una corrección? El camino de Anakin hacia el lado oscuro estaba pavimentado con sus miedos y obsesiones sobre la seguridad de Padmé y su futuro juntos. Su amor, aunque profundo y verdadero, también fue el catalizador de la caída de Anakin y su transformación en Darth Vader, sin mencionar la muerte de Padmé. Si ese amor nunca floreció, si esos miedos nunca se arraigaron, ¿podría salvar a la galaxia el ascenso de un señor Sith muy peligroso? Este pensamiento le trajo a Peter un consuelo extraño. La culpa que había comenzado a roerle retrocedió lentamente a medida que consideraba las implicaciones más amplias de sus acciones. Tal vez, en este universo alterado, podría evitar algunos de los horrores que se suponía que debían desarrollarse.
Tal vez la galaxia sería más segura, más libre de la sombra de los Sith, si Anakin y Padmé nunca se enamorarían. Con un renovado sentido de propósito, Peter se sentó, su determinación se endureció. Sabía que no podía deshacer el beso o los sentimientos que podía haber provocado, pero podía influir en lo que venía después. Mientras miraba por la ventana, Peter murmuró para sí mismo, un plan que se formaba en su mente. Solo tengo que dejarle claro a Padmé que no estoy planeando salir con nadie hasta que los dos seamos mayores. Después de todo, Peter siempre ha tenido una preferencia por las mujeres mayores y con curvas, no por los adolescentes, incluso si era hermosa y la reina de todo un planeta. Y debido a que se había convertido inadvertidamente en un rival, tal vez incluso robando a la chica de Anakin, Peter decidió ayudar a Anakin si alguna vez se conocieron. Tal vez debería salvar a su madre. O posiblemente liberarlos a ambos antes de tiempo. Esto no sería solo para llamar su conciencia, sino para, con suerte, dirigir el curso de la historia hacia un final menos trágico. Cuando la primera luz del amanecer llenó la habitación, Peter decidió dormir unas horas. Cerró los ojos y rápidamente se desvió hacia la inconsciencia, ya no se molestó por lo que sucedió. Horas más tarde, la luz del sol del mediodía se extiende lentamente por la habitación, acariciando la cara de Peter mientras dormía. Le dio un empujón despierto. Con un gemido, Peter balanceó las piernas de la cama, se puso de pie y se estiró, alcanzando sus brazos por encima de su cabeza. Hoy fue el día en que dejaría a Naboo. Tenía dos coordenadas posibles que podrían conducir de vuelta a la Tierra, pero había una tarea crítica que tenía que cumplir antes de poder partir. Preparándose y poniendo su máscara, Peter encontró al capitán Panaka en el patio del palacio, supervisando los ejercicios matutinos de los guardias reales. La expresión del capitán se agrió al ver a Peter caminar hacia él. Su relación había sido nada menos que hostil, lo que hizo que su enfoque fuera aún más inesperado. Capitán Panaka, comenzó Peter, con su voz firme a pesar del frío en el aire de la mañana. Si estás buscando a la reina, todavía está dormida, interviene rápidamente Panaka, confundiendo las intenciones de Peter. No estoy aquí por Padmé. Tengo algunas preguntas sobre otro asunto, aclaró Peter, su enfoque inquebrantable. La frente de Panaka se frunció de confusión, pero le indicó a sus hombres que se tomaran una breve pausa. ¿Qué es entonces?, preguntó, con los brazos cruzados sobre su pecho. Necesito saber sobre un hombre llamado Sheev Palpatine. ¿Todavía está aquí en Naboo? Peter preguntó, no dando vueltas. La pregunta parecía tomar a Panaka por sorpresa. Palpatine, se hizo eco, su sospecha es evidente. ¿Por qué preguntas? Solo atando algunos cabos sueltos, respondió Peter de forma crítica, registrando las notas anónimas que había dejado advirtiendo al Jedi de Palpatine, o a Sidious como lo conocía. Desde entonces, no había habido nada más que silencio, y la incertidumbre le roía, por lo que estaba aquí, hablando con Panaka al respecto. Panaka dudó, su mirada evaluando. Palpatine era una figura prominente aquí, de una familia política de alto nivel. Se convirtió en senador por poco más de un día o dos, pero desapareció poco después de que los Jedi comenzaron a hacer preguntas sobre él. Todo lo que queda es su mansión familiar quemada. Así que ya no estás en Naboo. Peter presionó, con un toque de alivio en su voz. No, confirmó Panaka, sacudiendo la cabeza. No lo es. Peter exhaló lentamente, su alivio palpable. No había querido enfrentarse a Darth Sidious, pero la incertidumbre de no conocer el desfile o los planos de Sidious era ciertamente inquietante. Al menos no está en el Senado. Esa es una victoria. Una última cosa, añadió Peter mientras se giraba para irse. ¿Alguna idea de dónde podría haber ido Palpatine? Panaka se encogió de hombros, con un rastro de frustración en su voz. Tu suposición es tan buena como la mía. Cuando Peter avanzó y comenzó a alejarse, Panaka lo llamó. Espera, ¿por qué estás tan interesado en Palpatine? ¿Tiene esto que ver con por qué los Jedi preguntaban por él? Deteniendo sus huellas, Peter reflexionó por un momento. La verdad podría marcar la diferencia, podría salvar vidas. Volviendo atrás, se encontró con la mirada de Panaka con una expresión seria escondida debajo de su máscara. Creo que Sheev Palpatine es un Lord Sith. Probablemente por eso huyó cuando escuchó que los Jedi lo estaban investigando. Panaka miró fijamente a Peter, su escepticismo inicial se convirtió en contemplación. Mientras Peter se alejaba, dejando al capitán entre sus pensamientos, sintió un parpadeo de esperanza. Tal vez sus acciones en ese entonces habían alterado el curso de los acontecimientos, salvando a la galaxia de un destino oscuro, o, reconoció, también podría haber empeorado las cosas. Solo tendría que esperar y averiguarlo. Un par de horas más tarde, Peter iba y venía, esperando a que la reina se despertara para poder despedirse e irse.
Después de todo, se sentiría mal si se fuera sin una palabra después de que ella lo besara, incluso si solo estuviera en la mejilla. A su alrededor, su tripulación de inadaptados intergalácticos descansaba en varios estados de descanso y preparación. Groot, brotando pequeños cogollos verdes para ocuparse, ubicados cómodamente en un rincón iluminado por el sol. Howard, hojeando su teclado de datos, riéndose de vez en cuando de lo que estaba viendo, mientras Cosmo yacía cerca, con los ojos cerrados. Yo soy Groot, murmuró la criatura árbol, con su voz baja y relajante, un marcado contraste con la energía inquieta de Peter. Sí, amigo, lo sé, respondió Peter distraído, pasando una mano por su cabello. Solo tengo que despedirme de Padmé primero, ¿vale? A pesar de pedirle al capitán Panaka que le informara cuando Padmé se despertó, el silencio del final del capitán fue ensordecedor. La frustración de Peter creció a medida que la tarde se alejaba. No fue hasta que los sonidos distantes de la preparación y los susurros apresurados llegaron a sus oídos que Peter se enteró del despertar de Padmé, no de Panaka, sino a través de la vid, que algo significativo se estaba moviendo. Con un movimiento apresurado hacia su tripulación, se movieron hacia la sala del trono, el corazón del palacio. Y cuando entraron en el gran salón, la mirada de Peter encontró inmediatamente a Padmé. Vestida con su atuendo real una vez más, era una imagen de autoridad equilibrada. Sin embargo, en el momento en que sus ojos se conocieron con los suyos, un rubor se arrastró sobre sus rasgos, un reconocimiento silencioso de su valiente movimiento de anoche. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir nada, una cámara de holo se cierra cerca de Padmé, lista para transmitirla a cada rincón de Naboo. La reina se compuso a sí misma, su expresión firme pero amable, su voz resonando con una gravedad sombría cuando comenzó a hablar. Los ciudadanos de Naboo, comenzó, con su voz resonando alrededor de las paredes ornamentadas, hoy traigo noticias de justicia. El hombre responsable de los atroces crímenes contra nuestra ex-reina, Stekar Ogord, ha sido detenido. Un murmullo recorrió el mundo mientras todos en Naboo veían la transmisión. Peter observó, su expresión tranquila, mientras Padmé continuaba, con su voz firme a pesar de la emoción detrás de sus palabras. Padmé respiró hondo, su determinación palpable mientras se enfrentaba a su gente. Y después de una cuidadosa consideración, decidió que Stekar Ogord será ejecutado por sus crímenes contra nuestro planeta y su liderazgo. El peso de su decisión parecía anclarla momentáneamente a su trono real mientras continuaba, esta no es una decisión que tomamos a la ligera. Naboo valora la vida, y el acto de tomar una, incluso en la justicia, es una carga pesada. Los ciudadanos de Naboo reaccionaron con una mezcla de conmoción y asentir con la cabeza solemne. Los jadeos y los susurros se arremolinaban entre las multitudes reunidas, un mar turbulento de emociones. Algunos hablaron en tonos silenciosos, de acuerdo en que la justicia, por muy severo que fuera, era necesario, mientras que otros temblaron ante la reintroducción de una forma tan antigua y final de castigo. Muchos podrían cuestionar la gravedad de la justicia que estoy a punto de dispensar. Naboo no ha visto una ejecución en generaciones, pero estas no son circunstancias ordinarias. Esto no fue un mero asesinato, fue una atrocidad contra una reina, sus siervas y sus leales guardias. Padmé hizo una pausa, sus ojos brillando. A Peter le dolía el corazón, al ver el precio que esto le colaba. Después de todo, solo había sido reina durante un mes y nunca antes se había quitado una vida. Además, la voz de Padmé se rompió un poco, rompiendo el fuerte silencio. Este criminal no solo abandonó la vida, cometió actos de violaciones indescriptibles contra la reina Amee y sus siervas. Revelo esto no para manchar su memoria, sino para aclarar la necesidad de la sentencia que impongo. Las lágrimas ahora corrieron por sus mejillas, cada una como un testimonio brillante de la carga de liderazgo y el dolor de su decisión. Los ciudadanos de Naboo se sorprendieron al escuchar esto, compartiendo su dolor, muchos con sus propias lágrimas. Stekar Ogord se enfrentará a la ejecución dentro de una hora, anunció, con su voz un susurro de determinación. Esto no se transmitirá. No es un espectáculo, sino un deber sombrío. Rezo para que ningún futuro gobernante de Naboo se enfrente a tal decisión de nuevo. Con eso, Padmé terminó la transmisión. La holocámara se atenuó, y la reina, una vez real y compuesta, se desplomó ligeramente, la fachada de la fuerza dio paso a la humanidad vulnerable. A medida que la multitud se dispersaba, con la intención de dar a su reina algo de privacidad, Peter se acercó al trono, sus pasos se midieron. Padmé permaneció sentada, su majestuosa compostura se ensombreció por las cargas que ahora se le imponen. Sus ojos, distantes, apenas registraron la presencia de Peter hasta que él se puso delante de ella. Padmé, comenzó Peter suavemente, extendiendo la mano para levantar la barbilla suavemente. Su toque, a diferencia de la familiaridad casual de sus encuentros anteriores, llevaba un sentimiento íntimo.
Mientras él la ponía de pie, su resistencia se derrumbó, y ella cayó en su abrazo, su cuerpo se arrimó de sollozos. La vulnerabilidad del momento le desgarró el corazón a Peter. El sonido de los blásteres que se dibujaban se rompió por el aire, llamando la atención de Peter sobre el capitán Panaka y los guardias, sus armas apuntadas con precisión protectora. Sus rostros, grabados por el conflicto, se suavizaron mientras presenciaban el dolor de su reina. Uno por uno, bajaron sus armas, permitiendo que Peter hiciera lo que le plazca, al menos por ahora. Peter permaneció a Padmé cerca, con la voz baja y relajante. No tienes que enfrentarte a esta parte. Déjame encargarme de la ejecución. Ya has hecho lo suficiente. Sacudiendo la cabeza, Padmé se retiró ligeramente, su mirada se encuentra con la suya a través de sus lágrimas. No. Debo estar allí. Es mi deber, por mucho que ojalá no lo fuera. Aceptando su determinación, Peter ascendió. Se volvió hacia Panaka, su voz firme. Capitán, ¿podemos hacer que algunos guardias traigan a Stakar aquí? Es mejor que lo hagamos rápidamente. Panaka, aunque claramente reacio a recibir órdenes de Peter, se acercó con la cabeza y le hizo una señal a sus hombres. En cuestión de minutos, regresaron, arrastrando a un prisionero desafiante pero resignado al trono. Los ojos de Stakar se desplazaron de Padmé a Peter, una réplica sarcástica muriendo en sus labios, su cuerpo temblando de miedo al ver a su torturador. Padmé, estable, se dirigió a él. Stakar Ogor, has sido condenado a muerte por tus crímenes contra Naboo y su gente. Antes de que Stakar pudiera responder, Peter habló, llamando la atención de Padmé. Oye, Padmé, ¿es eso lo que creo que es?, señaló vagamente detrás de ella. De hecho, el truco más antiguo, y cuando Padmé giró la cabeza, cayendo en él, Peter agitó la mano hacia Stakar. De repente, el aire se tensó, una grieta repugnante resonando cuando el cuello de Stakar se rompió, su cuerpo colapsando débilmente en el suelo. Padmé giró hacia atrás, sus ojos se abrieron en estado de shock mientras tomaba la escena, Stakar Ogor, inmóvil al pie de su trono. La realización amaneció, y su mirada se reunió con la de Peter, la gratitud y el horror arremolinando en las profundidades de sus ojos. Aunque Peter la había protegido del acto tanto como pudo, el peso del mando, de sentenciar a un hombre a muerte, se aferró a ella. Ella miró fijamente a Stakar, la horrible escena que se ingresó en su memoria. C-71, despedidas e incineración. Los elegantes pasillos de la ciudadela Kree eran antinaturalmente silenciosos mientras Darth Sidious, ahora miembro del consejo que guiaba el nuevo imperio Kree. La figura sombría, su capa balanceada suavemente detrás de él, se acercó a una cámara bien cerrada en lo profundo del edificio. La pesada puerta se abrió, revelando una habitación con poca luz donde Carol Danvers yacía inmóvil, su cuerpo suspendido en un campo de contención que tarareaba con una energía baja y ominosa. Sidioso se acercó a la figura suspendida con una calculadora. Se extendió, su mano retorcida temblando ligeramente de anticipación, mientras tocaba la parte posterior de la cabeza de Carol, sintiendo el pequeño y casi imperceptible bulto debajo de su piel. Después de leer lo que quedaba del archivo de Carol y realizar algunas pruebas, Sidious finalmente estaba listo para despertar a su nuevo esbirro. Al encontrar el chip inhibidor implantado por la inteligencia suprema, utilizó una herramienta delicada para manipular cuidadosamente el chip, con la mano tan firme como un cirujano mientras trabajaba. Muy pronto, el chip hizo clic, y dio un paso atrás mientras los ojos de Carol se abrían, la confusión y el miedo parpadeaban momentáneamente a través de ellos antes de que se acristalaran, reemplazados por una calma espeluznante. «Levántate, mi nuevo aprendiz», ordenó Sidious, con su voz un siniestro susurro que llenó la cámara. Carol, su expresión ahora en blanco, flotó hacia abajo desde el campo de contención, sus movimientos suaves pero de alguna manera mecánicos. Mientras ella se enfrentaba a Sidious, él no pudo evitar dejar que una sonrisa siniestra se arrastrara por su cara. El poder que emanaba de ella era palpable, una fuerza cruda y cósmica, no relacionada con la fuerza en absoluto, que prometía destrucción y dominación. ¿Dónde estoy? La voz de Carol era firme, pero había un indicio de algo más debajo, tal vez los restos de su antiguo yo, luchando contra la marea oscura que se elevaba dentro de ella. ¿Quién soy yo? Estás en el corazón de tu nuevo imperio, explicó Sidious, con su voz una mezcla de terciopelo y veneno mientras la rodeaba como un depredador mirando a su presa. Has sido elegido para un gran propósito. Bajo mi guía, lograrás hazañas más allá de tus sueños más salvajes. En cuanto a quién eres, eso no tiene ninguna importancia. Eres el instrumento a través del cual se ejecuta mi voluntad, una herramienta invaluable, no agobiada por un nombre, sino empoderada por un propósito. Carol avanza lentamente, su mente procesando esta nueva realidad bajo la influencia del chip. Sidious, sintiendo su cumplimiento, decidió que era hora de probar el alcance de sus habilidades.
Señaló un grueso panel de pared de acero al otro lado de la habitación. Muéstrame tu poder. Destruye esa pared. Sin dudarlo, Carol se volvió hacia la pared, sus manos se levantan como una energía brillante y brillante que se unió a su alrededor. Con un movimiento rápido, desató una explosión que atravesó el metal como el papel, dejando un agujero ardiente donde una vez estuvo la pared. La exhibición de poder trajo una sonrisa aún más amplia a la cara de Sidious. Excelente, murmuró, sus pensamientos ya se aceleran con las posibilidades. Contigo a mi lado, remodelaremos esta galaxia. Carol se volvió para enfrentarse a él, con los ojos todavía vacíos de emoción. ¿Cuáles son tus órdenes, maestro? Sidious se adelantó, colocando una mano en su hombro, sintiendo el aumento de la energía cósmica que la atravesaba. Hay mucho por hacer, y muchas tareas por delante. Al salir de la cámara, Sidious no pudo evitar deleitarse con el éxito de su nueva adquisición. Carol Danvers ahora estaba a su lado como un arma de poder inimaginable, lista para ser empuñada contra cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él. Mientras tanto, después de la ejecución de Naboo, al ver que Padmé estaba profundamente afectada, Peter decidió quedarse en el palacio unos días más. Su presencia continua proporcionó consuelo mientras ella se enfrentaba a su primer asesinato, incluso si ella no era la que hacía la acción. Padmé luchó con la responsabilidad de su primera ejecución, que pesó mucho en su conciencia. Pero con el tiempo y el apoyo de Peter, comenzó a recuperarse rápidamente. Su resistencia y dedicación a su papel como reina la ayudaron a superar la agitación inicial, lo que le permitió centrarse en liderar a su gente una vez más. A medida que pasaban los días, el personal del palacio e incluso los guardias reales, que inicialmente habían mirado a Pedro con sospecha, comenzaron a verlo de manera diferente. El aire de hostilidad que una vez lo siguió pareció disiparse ligeramente. Peter notó los ocasionales asentimientos de respeto de los sirvientes y guardias, pequeños agradecimientos de sus esfuerzos por apoyar a su reina durante sus momentos más oscuros. Incluso el capitán Panaka, cuyo desdén por Pedro no era ningún secreto, se encontró respetando a regañadientes al misterioso hombre. Si bien la amistad estaba muy lejos, la mirada dura de Panaka se suavizó en reconocimiento del apoyo de Peter a Padmé. Ahora era evidente que Pedro no albergaba malas intenciones hacia su reina, lo que suavizaba el comportamiento severo del capitán lo suficiente como para aliviar la tensión entre ellos. Durante los días adicionales que Peter pasó en Naboo, su tripulación fue una vista común en los terrenos del palacio. Mientras su líder pasaba sus días con la reina, Grodd se divirtió en los jardines, Howard coqueteó con las criadas y Cosmo se bañó perezosamente por las ventanas, una presencia serena en medio de los bulliciosos pasillos. Hasta que finalmente, el día de su partida, cuando Peter y su tripulación cargaban su barco, Padmé, acompañado por sus guardias, vino a verlos. Había una vacilación en sus pasos, una renuencia que coloreó sus rasgos. ¿Debes irte? La voz de Padmé era suave, una suave súplica escondida en su interior. Sus manos se aprietan detrás de ella, apretándose mientras esperaba su respuesta, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y resignación. ¿Podría contratarte como mi guardaespaldas oficial? Incluso lanzaré una mansión para ti y tu equipo. Ella se ofreció, inventando una excusa para esta estancia. Peter sintió un tirón en su corazón. Quedarse sería fácil, incluso reconfortante, pero no pudo. Su misión de encontrar la Tierra aún estaba inacabada. Padmé, sabes que no puedo. Tengo que encontrar mi planeta natal. Esto, Naboo, se suponía que solo iba a ser una parada rápida. Lo siento, pero tengo que irme. Padmé sintiendo, su sonrisa tensa mientras luchaba por enmascarar su engaño. Por supuesto, lo entiendo. Sin embargo, sus ojos, brillando con lágrimas sin derramar, contaron una historia diferente. A medida que la tripulación continuaba con sus preparativos, Peter se acercó a Padmé. La abrazó suavemente, sintiéndola tensa por la cercanía inesperada. Sabes que puedes enviarme un mensaje, ¿verdad? Tienes mi número. Llámame, envíame un mensaje, cualquier cosa que necesites. La tranquilizó, con su voz baja y cálida. Tirando ligeramente hacia atrás, Padmé lo miró, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Algo? ¿Incluso solo para saludar o desahogarme sobre mi día? Peter se rió, asintiendo con la cabeza. Especialmente entonces. Espero actualizaciones diarias sobre la política de Naboo, lo molesto que está siendo tu esbirro jefe y cualquier otra cosa que esté pasando. Los ojos de Panaka se estrecharon ante las palabras de Peter, pero él se mantuvo la lengua, consciente de que interrumpir su despedida disgustaría a su reina. Esto no es un adiós para siempre, es solo hasta la próxima vez, agregó Peter, ignorando el resplandor que Panaka le estaba enviando. La risa de Padmé, aunque fugaz, fue genuina y alivió la tensión entre ellos.
Ten cuidado, Star-Lord, advirtió, con su voz juguetona pero seria. Si no vuelves a visitarme pronto, puede que tenga que reunir un ejército para traerte de vuelta. Peter irritando, con los ojos centelleando de diversión. Es una promesa entonces. Volveré a Naboo, más temprano que tarde. Dijo, la promesa permanecía en el aire mientras daba un paso atrás hacia el barco. Cosmo trotó, su cola meneando en preparación. Estamos listos, capitán. Ladró, su emoción palpable. Estaré ahí mismo, acercando a Peter y le dio unas palmaditas en la cabeza. Mientras Cosmo corría de vuelta al barco, eché un último vistazo a Padmé, que se mantuvo fuerte y majestuosa, pero vulnerable. Parece que esto es todo. Su mirada se reunió con la suya, y después de una breve pausa, habló vacilante, antes de que te vayas, ¿podría ver tu cara? Quiero ver al hombre detrás de la máscara. Los ojos de Peter se ensancharon un poco, pero al final, sacudió la cabeza. Esta vez no, Padmé, respondió en voz baja, con su voz suave. Pero te prometo que la próxima vez que nos veamos, te lo mostraré. No más máscaras. La comprensión parpadeó en los ojos de Padmé, y aunque su decepción fue evidente, ascendió, respetando su deseo. Entonces te sujetaré a ello. Viajes seguros, Star-Lord. Con esas últimas palabras, se dio la vuelta y subió por la rampa de su barco. Las puertas se cerraron detrás de él, vendiéndolo mientras los motores rugían a la vida. Padmé vio el barco despegar, desapareciendo en el cielo azul de Naboo, su corazón lleno de una mezcla de tristeza y anticipación para su próxima reunión. Los motores tararearon mientras Peter guiaba su barco a través del borde exterior de la órbita de Naboo. Dejando atrás el planeta, tocando una de las dos posibles coordenadas que podrían conducir a la Tierra, su hogar perdido hace mucho tiempo, y se inclinó hacia el asiento del piloto con un fuerte suspiro. Mientras se relajaba en su silla, de repente, la tenue cabina se subió con un brillo espectral. Junto a él se materializó la figura fantasmal de Revan, el Sith fantasma de la fuerza. Te tomó el tiempo suficiente, comentó Revan, una sonrisa consciente que se formaba en sus labios espectrales. Una parada rápida, dijiste. Entrar y salir por una recompensa. Al quitarse la máscara, Peter se frotó la cara, sintiendo el rastrojo rozando sus dedos. Sí, bueno, las cosas se complicaron, admitió sin mirar a Revan. Padmé necesitaba mi ayuda, y no podía irme. Revan se inclinó más cerca, su forma brillando a la luz de la cabina. Ah, la reina, se monzó, su sonrisa creció. Vi tu pequeña despedida. Muy conmovedor, señor Star-Lord. Ella también parece estar bastante enamorada de ti. No comiences, Revan, dijo Peter, su tono cansado y molesto. No es así. Ella es solo una amiga. El fantasma de la fuerza se rió. Por supuesto, solo un amigo. Por eso prometes enviarle un mensaje en cualquier momento. Para las actualizaciones políticas, ¿verdad? Ignorando la broma, Peter miró fijamente al vacío salpicado de estrellas. Perdón por dejarte encerrado aquí solo. Dijo, cambiando el tema con expertos. La expresión de Revan se sobria un poco al cuidado de su aprendiz. Unos días solos no me matarán. Ya estoy bastante acostumbrado. Además, si los Jedi descubrieran un fantasma de la fuerza Sith al acecho, causaría demasiados problemas. Peter avanzaba lentamente, sí, lo entiendo. Me siento mal por dejarte fuera. Dijo que mientras activaba algunos interruptores y empujaba una palanca hacia adelante, activando la hiperunidad. El barco tarareó a medida que se aceleró, las estrellas se convirtieron en rayas de luz al entrar en el hiperespacio. Revan vio a Peter, una breve y conmovedora sonrisa parpadeando en su cara. Pero antes de que su aprendiz pudiera darse cuenta, su imagen se disolvió por completo, dejando a Peter solo con sus pensamientos y el tramo infinito del espacio que le espera. Echando una mirada hacia atrás, Peter se burló del espacio vacío donde su maestro una vez estuvo, Tsundere bastardo. Se asentó más profundamente en su asiento, el peso de la soledad y la emoción de la aventura se mezclaba en su pecho. Mientras corría hacia lo desconocido, esperanzado por lo que podría encontrar. Contra tierra. En el laboratorio estéril y poco iluminado del alto evolucionario, una pequeña figura fue suspendida en el aire, rodeada por un halo de pantallas holográficas y dispositivos de zumbido. Este no era un espécimen ordinario, era Rocket, un mapache bebé cuya inteligencia acababa de destruir todas las expectativas. Una figura alta e imponente vestida con un traje metálico, observó a Rocket con una mezcla de shock y alegría. Notable, murmuró para sí mismo, sus ojos parpadeando con flujos de datos. Absolutamente notable. Tus habilidades cognitivas han superado a todos los demás sujetos. Rocket, colgado en el aire, escaneó su entorno con ojos agudos y curiosos.
¿Eso significa que lo hice bien?, preguntó, con su voz esperanzada. El alto evolutivo se rió, presionando un botón que bajó suavemente a Rocket de vuelta a su jaula. Eres realmente único, 89P13, dijo, todavía maravillado por los resultados. Rocket gruñó cuando fue depositado de nuevo en el suelo de su jaula. Cerca, sus amigos, Lilla la nutria, Teps, la morsa en silla de ruedas, y Flor el conejo, esperaban ansiosamente su regreso. Cada amigo era distinto, Lilla, con su pelaje elegante y sus ojos inteligentes, Teps, grande y fornido con colmillos que parecían casi demasiado grandes para su cara, y Flor, pequeña con piel suave y ojos amables, ahora caminando nerviosamente. Oye, Rocket, ¿estás bien?, Lilla preguntó, su voz lisada de preocupación mientras lo empujaba suavemente. Sí, estoy bien. Solo las pruebas habituales y esas cosas, respondió Rocket, empujándole la espalda, casi con cariño. Pero, lamentablemente, su dulce momento se cortó cuando un guardia se acercó a la jaula de Flor. Es hora de tu chequeo, ladró, con la voz fría y carente de empatía. El suelo temblaba, todo su cuerpo temblaba. Yo. No quiero ir, susurró, su voz apenas audible. Rocket observó, su corazón se hundía, mientras Flor fue llevado por la fuerza, incapaz de hacer nada al respecto. Pasaron horas antes de que Flor finalmente regresara, y la vista fue desgarradora. Regresó distribuida cambiada, su boca estaba oscurecida por una máscara de metal, y ahora lucía apéndices fríos y mecánicos similares a una araña que sobresalían de sus lados. Rocket se precipitó a su lado. Suelo, ¿qué ha pasado?, preguntó, con su voz espesa de preocupación. Lágrimas en sus ojos, su cuerpo débil y agotado. Fue horrible. Ellos, dijeron que no era tan especial como tú, Rocket, así que tuvieron que hacerme especial. Dolió mucho, ahogó las palabras, el dolor se le metió en la mente. El grupo se acurrucó a su alrededor, sus espíritus amortiguados por la cruda realidad de su existencia. Y hay más, continuó Flor, con una voz sombría susurrando. Los escuché hablar después. Planean incinerarnos a todos. Y Rocket, te van a cortar el cerebro. Un fuerte silencio cayó sobre el grupo. La mente de Rocket corrió con ira y miedo, pero también con determinación. No. No vamos a dejar que eso suceda. Estamos saliendo de aquí, declaró con firmeza. El resto de la noche pasó en una planificación silenciosa. Trozos de alambre y restos de sus jaulas comenzaron a crear herramientas rudimentarias. Lilla usó su destreza para dar forma a los materiales, Teps le proporcionó el músculo para doblar y romper las partes más duras, y Rocket, con su inteligencia, ideó un plan que podría funcionar. Tendremos que cortocircuitar el panel de seguridad. Una vez hecho eso, es un tiro directo a los ejes de ventilación. Llegan justo afuera, explicó Rocket, señalando los caminos en un mapa crudamente dibujado. Flor, a pesar de su estado debilitado, avanzando de acuerdo. ¿Qué tenemos que perder? Vamos a morir de todos modos. A medida que la noche se profundizaba y el laboratorio se callaba, los cuatro amigos se acostaban juntos en el centro de su jaula, mirando al techo. Mañana, hacemos nuestro movimiento, declaró Rocket, con su voz resuelta y esperanzada. En el cielo eterno y hermoso. C-72, ¿tierra? ¿O no? Peter agarró los controles de la nave, el zumbido familiar del motor se mezclaba con los bajos murmullos de su tripulación mientras se iban a través del hiperespacio. Los días de viajar por el espacio salvaje habían cansado a la tripulación, pero la anticipación llenó el aire, la Tierra, el hogar perdido hace mucho tiempo de Peter, estaba cerca. Muy bien, todos, esperen. Estamos saliendo del hiperespacio, anunció Peter, su voz teñida de emoción. Las estrellas fuera de la ventana de la cabina se realinearon, fusionándose en la forma distinta de un planeta verde y azul, la Tierra. Está aquí. Peter susurró, con los ojos abiertos de asombro. Realmente está aquí. Revan permaneció en silencio a su lado, su forma espectral parpadeando sutilmente. La cola de Cosmo se meneó furiosamente mientras saltaba para ver mejor a través de la ventana. Tierra, ladró, compartiendo el entusiasmo de Peter, ya que también es su planeta natal. Grodd miró sobre sus hombros, su voz profunda resonando dentro del espacio confinado. Yo soy Grodd, comentó simplemente, claramente impresionado por la apariencia exuberante del planeta. Howard, sin embargo, se rió. Un planeta de remanso si alguna vez he visto uno. No puedo creer que este sea tu gran hallazgo, Kill. Peter puso los ojos en blanco, acostumbrada a la lengua afilada de Howard, y se centró en descender hacia la superficie. Apuntó a una zona aislada en medio de un desierto en la costa oeste de los Estados Unidos, a unas pocas millas de donde debería estar Los Ángeles.
A medida que se acercaban al suelo, el paisaje estéril se extendía debajo de ellos. Parece vacío. Howard continuó criticando al planeta. ¿No hay un lugar donde podamos aterrizar que no sea un desierto? No, la Tierra todavía no es un planeta que ve el espacio. Solo espera a que lleguemos a la ciudad, aseguró Peter al equipo, que parecía escéptico de la vista aparentemente sin vida. Al aterrizar el barco sin problemas, Peter reunió a todos en la bodega de carga. Escucha, tenemos que mantener un perfil bajo. Howard, Grodd, Revan, te quedas aquí. Howard protestó de inmediato, sus plumas prácticamente con indignación. ¿Qué? ¿Por qué tengo que quedarme encerrado en esta lata mientras tú vas de fiesta por tu planeta natal? Grodd, menos enojado pero igualmente decepcionado, añadió su propio estruendo, yo soy Grodd, en un tono que transmitía claramente su descontento. Revan, con los brazos cruzados, permaneció en silencio, asintiendo con la cabeza en la comprensión. Reconoció que su presencia, un fantasma, un pato antropomórfico y un árbol andante, sin duda atraería una atención indebida en un planeta que solo ha explorado su propia luna. Peter se pasó una mano por el pelo, sintiendo el peso de sus miradas. Mirad, chicos, no es que no quiera que vengáis. La Tierra simplemente no está familiarizada con los extraterrestres, así que si empiezas a caminar sin cuidado, definitivamente atraerás la atención. Y antes de que os deis cuenta, trataremos con hombres con trajes negros tratando de capturaros y diseccionaros. Howard cruzó los brazos, imitando la postura de Revan, pero considerablemente menos gracia. Y Cosmo está perfectamente bien. Peter señaló a Cosmo, que se sentó en silencio, aunque sus ojos estaban alrededor de la emoción de la aventura inminente. Cosmos es de la Tierra. Y aunque no es una perra normal, puede pasar por una. Grodd se inclinó, con sus dedos en forma de rama rozando el suelo, imitando a un perro. Yo soy Grodd. Aunque eres un perro bastante convincente, es demasiado arriesgado, amigo, respondió Peter, colocando una mano reconfortante en el hombro parecido a la corteza de Grodd. Necesito que sostengan el fuerte. Si algo va de lado, voy a necesitar una escapada rápida. ¿Puedo contar contigo? Yo soy Grodd. Grodd asintió, aunque no estaba contento con eso. Howard resonó, resignándose a su destino. Bien, pero será mejor que me traigas algo de alcohol. Y espero algo que no apeste. Peter irritando, con alivio llevándolo a medida que la tensión se alivia ligeramente. Traeré algo especial para cada uno de vosotros. Vamos, Cosmo, estás conmigo, pero tienes que perder el traje espacial. Cosmo lo miró con los ojos bien abiertos. Pero se siente como si estuviera desnuda sin él, se quedó. Lo sé, chica, pero un perro con un traje espacial no es exactamente discreto, se rió Peter, rascándole detrás de las orejas. Con un plan establecido, Peter se dirigió hacia la bahía de carga. Se subió a una bicicleta de velocidad cuando se abría la rampa, liberando una ola de calor seco del desierto en el barco. Cosmo se asentó torpemente en su regazo, ya que no había ningún otro lugar donde sentarse, con su lengua en la brisa. Con una revisión del motor, se dispara hacia el horizonte, los polvorientos senderos del desierto se difuminaba detrás de ellos mientras avanzaban hacia el horizonte, dejando atrás al resto de la tripulación. Mientras atravesaban el desierto, Peter sintió una mezcla de nostalgia y emoción a través de él. La tierra era exactamente como recordaba, y no podía esperar a sumergirse en sus delicias, nuevas cintas de casete, McDonald's y tal vez incluso una rebanada de pizza vieja. Mientras tanto, de vuelta en el barco, Howard se quedó mientras veía cómo se asentaba el polvo. Genial, atrapado en medio de la nada. Fantástico. Grodd le dio unas palmaditas en la cabeza a Howard, con la mano pesada sobre el pato infeliz. Yo soy Grodd, entonó solemnemente. Aparte de mí. Howard luchó por levantar el brazo gigante de Grodd antes de volver a entrar en el barco. Necesito una bebida. Las áridas afueras de Los Ángeles se extendían bajo un cielo teñido con los tonos dorados de la tarde. Peter guió al velocímetro, su motor tarareando suavemente, mientras Cosmo se encaramaba en su regazo, su pelaje agitado por el viento. A medida que el horizonte de la ciudad se acercaba, el corazón de Peter latía con una mezcla de emoción e inquietud. «¿Estoy emocionado de volver?», preguntó. «Sé que no es Rusia, pero estoy seguro de que podemos encontrarte un gato para perseguir y un bistec para comer». Cosmo meneó la cola, sus ojos explorando el horizonte. «Ah. Odio a los gatos», se quejó antes de alegarse ante la mención de un bistec. «Aunque un poco de carne de vaca estaría bien». Después de acercarse a lo suficiente, estaciona el Speed en una zona aislada, oculta detrás de una colina. Preparado, Peter le tiró una lona polvorienta, asegurándose de que se mezclara. Con una última palmadita en la bicicleta, se volvió hacia la ciudad. «Muy bien,
caminemos desde aquí. Después de un corto paseo, se aventuraron en las calles, Cosmo trotando junto a Peter. Pero, a medida que se acercaban a lo que debería haber sido una bulliciosa zona del centro de la ciudad, una escalofriante tranquilidad se desarrolló a su alrededor. Los edificios estaban inmaculados, sus fachadas de cristal brillaban bajo el sol, pero las calles estaban completamente desiertas. Ni un coche, ni un peatón a la vista. Esto es raro, murmuró Peter, su mirada barriendo la ciudad vacía. Es como un pueblo fantasma, pero todo parece nuevo. Cosmo olfateó el aire, su nariz se contraía. Sin aromas, sin sonidos. Es como si nada estuviera vivo aquí. Los instintos de Peter gritaban que algo estaba fuera de esa. Se acercó a un kiosco donde los periódicos todavía estaban apilados de forma ordenada, como si estuviera esperando a los viajeros de la mañana. Sin embargo, cada hoja estaba en blanco, parecido a un accesorio en un plato de cine. ¿Cómo puede este lugar estar tan muerto cuando se mantiene como si todavía estuviera vivo? Peter se preguntó en voz alta. Los oídos de Cosmo se levantaron y ella gruñó humildemente. No me gusta esto, Peter. Se siente antinatural. Continuaron más profundamente en la ciudad, el silencio los envolvió como una espesa niebla. Peter miró su entorno con confusión. Sabes, esperaba mostrarte el mejor lugar de tacos o ver un partido de los Dodgers, no, sea lo que sea. Muy pronto, encontraron un rascacielos con una cubierta de observatorio. El ascensor volvió a la vida con solo pulsar un botón, sorprendentemente operativo dada la desolación que los rodeaba. A medida que ascendían, Peter miró a través del cristal, con sus ojos buscando cualquier signo de vida, cualquier pista para explicar el misterioso abandono. En la cima, la ciudad se extendía como un modelo meticuloso, perfecto pero deshabitado. Peter se apoyó en la barandilla, sus pensamientos se aceleraron. Si esto es algún tipo de simulación o algo así, es la más elaborada que he visto. Cosmo miró fijamente un anuncio digital en bicicleta a través de imágenes de familias felices disfrutando de la ciudad. ¿Y si esto no es la Tierra en absoluto? ¿Y si terminamos en otro lugar? Peter negó con la cabeza. Pero, ¿por qué otro planeta copiaría a la Tierra? Su voz se desató mientras consideraba las posibilidades. Espera. Los ojos de Peter se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de repente. Esto podría ser. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una alarma penetrante cortó el silencio, haciendo eco de los edificios vacíos con una urgencia inquietante. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies mientras las alcantarillas se abrían alrededor de la ciudad, rompiendo la quietud. La cabeza de Peter se rompió hacia la esquina de la calle más cercana cuando un enjambre de elegantes droides plateados y armados explotó desde el metro. Se dirigieron hacia el cielo, convergiendo rápidamente hacia su ubicación. ¿Qué? Mientras tanto, en una habitación que resplandece con la suave luz de numerosas exhibiciones holográficas, el alto evolucionario obtuvo su réplica meticulosamente construida de los ángeles. Sus ojos agudos escanearon las pantallas, capturando todos los ángulos de la exploración de la ciudad por parte de Peter y Cosmo. Las imágenes de su barco, asentadas en las afueras desoladas, parpadearon en otro panel. Ha pasado tanto tiempo desde que hemos tenido intrusos, murmuró para sí mismo, con los ojos pegados a la pantalla que mostraba Cosmo. Se formó una sonrisa en sus labios. Y uno de ellos es un perro de la tierra. Su mano se cierra sobre una consola, con los dedos golpeando rítmicamente mientras contemplaba su próximo movimiento. Tomado por una decisión, presionó una serie de órdenes, activando los mecanismos de defensa ocultos de la ciudad. En lo profundo de la ciudad, las escotillas se abrieron y los elegantes droides plateados se elevaron hacia arriba. Sus movimientos eran sincronizados y precisos. Se unieron rápidamente en formación, se dividieron en dos grupos. Un grupo avanzó hacia los dos intrusos, decidido a capturar al perro, mientras que el otro corrió hacia el desierto hacia el barco estacionado. Desafortunadamente, no tiene interés en los humanos u otras criaturas no terrestres, por lo que solo Cosmo sería tomado vivo. El resto sería tratado con fuerza letal. De vuelta dentro del barco en el desierto, Revan estaba junto a una ventana, su forma espectral parpadeando ligeramente mientras sentía que se acercaba una perturbación. Una débil sonrisa se reproducía en sus labios mientras llamaba su sable de luz a su mano, marchando hacia la bodega de carga. Groot, Howard, tenemos compañía, anunció Revan con calma, su voz resonando con una confianza fría. Howard levantó la vista de su barra improvisada, con molestias escritas a través de sus rasgos. ¿Qué tipo? ¿El que bebe o el que dispara? Preguntó, agitando su copa de martini. Yo soy Groot, entonó Groot, con su voz profunda y preocupada mientras se movía para seguir a Revan. Sin otra palabra, Revan se giró y marchó hacia la salida.
La rampa se bajó con un silbato hidráulico, revelando el paisaje estéril en el exterior. A lo lejos, una tormenta de polvo parecía ser inminente en el horizonte. Pero al examinarlo más de cerca, lo que parecía ser una tormenta era en realidad un pequeño ejército de droides. Sus cuerpos metálicos brillaban a la luz del sol mientras se cerraban rápidamente, pateando la arena detrás de ellos. Howard y Grodd se apresuraron detrás de Revan, mirando hacia la dura luz del día. La vista del ejército de droides trajo una rara gravedad a la cara de Howard. «Ah, ese tipo de compañía», murmuró, dando la vuelta. «Déjame conseguir mi arma». Mientras tanto, de vuelta en el laboratorio, Rocket, Floor, Leia y Tev se acurrucaron en su jaula con poca luz. La atmósfera era tensa, con todos los nervios conectados para el plan de escape que había sido meticulosamente elaborado en las últimas 24 horas. Se suponía que esta noche iba a ser la noche en que reclaman su libertad. Pero el repentino estruendo de alarmas en toda la instalación los tomó desprevenidos, cambiando todo. Los ojos agudos de Rocket se lanzaron por la habitación, analizando el caos que estallaba a su alrededor. Y después de esperar 5 minutos completos, y sin que nadie viniera a verlos, tomó una decisión. «Esto es todo, nos movemos ahora», susurró con urgencia. El entorno generalmente controlado del laboratorio se desordenó a medida que los científicos y los droides de seguridad se apresuraron a responder a la emergencia. Leia sacudió la cabeza, su elegante piel se eriza de anticipación. «Pero Rocket, el plan era para la medianoche», protestó suavemente, con su voz teñida de incertidumbre. Rocket sacudió la cabeza, su cola parpadeando con impaciencia. «No hay tiempo, Leia. Lo que sea que esté pasando ahí fuera es una distracción perfecta para nosotros, es ahora o nunca». Los demás gruñeron de acuerdo y se metieron en la puerta predebilitada de su jaula, derribándola de sus bisagras. «Rocket tiene razón», dijo, con su voz sonando sobre las alarmas. «Deberíamos usar lo que sea que esté pasando ahora mismo como cobertura». «Bien», aceptó Leia vacilantemente. «Bien», avanzando Rocket, corriendo hacia la ventilación al otro lado de la habitación. «Ahora vamos a movernos antes de que vengan a buscarnos». C-73, se testigo del cielo azul. A medida que el sol se sumergía hacia el horizonte, proyectando sombras alargadas a través del desierto desolado, la atmósfera dentro del barco estaba tensa. Se acercaba un ejército y el silencio del desierto estaba a punto de ser destruido. Revan fue el primero en salir del barco, encendiendo su sable de luz roja con un silbido satisfactorio. Se posicionó justo fuera de la rampa del barco, su postura tranquila pero dominante, listo para enfrentar cualquier amenaza que surgiera del calor brillante del desierto. Detrás de él, la forma masiva de Grodd se acostó a la salida del barco. No llevaba armas, su cuerpo era su arsenal. Viñes comenzó a retorcerse bajo su piel en forma de corteza, listo para extenderse y atacar a su orden. Su voz profunda retumba en un simple «Yo soy Grodd», haciéndose eco de su disposición. Unos segundos más tarde, Howard lo siguió, mucho menos sereno que sus compañeros. Agarró una pistola Tommy, un cigarro encendido sujeto entre su pico. Al entrar en la luz del día, el humo salió de su cigarro, mezclándose con el polvo que levantaba el ejército de droides que se acercaba. El horizonte se difuminó con el movimiento mientras cientos de elegantes droides plateados se desplazaban a través del desierto, sus formas brillaban amenazantemente en la luz que se desvanecía. Revan se movió primero, dando un paso adelante a medida que los droides descendían. Su sable de luz se movía en un desenfoque, desviando las ráfagas de láser entrantes con arcos precisos y calculados. Cada movimiento es rápido y con un propósito, la luz roja de su sable iluminando sus rasgos fantasmales. Grodd rugió, sus brazos se extendían en largos arcillos en forma de látigo que se rompieron por el aire, rompiendo contra los droides. Varios de los cuales intentaron rodearlo, pero se enredaron rápidamente en sus extremidades, aplastados por su inmensa fuerza. Howard abrió fuego con su pistola Tommy, el rápido rat-tat-tat de balas que rasgaba el silencio. Cada ráfaga fue meticulosamente dirigida, enviando droides en espiral al suelo en lluvias de chispas y metal retorcido. El humo de su cigarro se arremolinaba a su alrededor mientras se reía, divirtiéndose mucho más de lo que debería. La pelea fue brutal e implacable. Los droides continuaron enjambrando, aparentemente interminables. Las tácticas de Revan eran impecables, su sable un desenfoque constante. Los ataques de Grodd fueron devastadores, su cuerpo absorbiendo disparos que rompían el metal. Los disparos de Howard nunca cesaron, su objetivo fue mortal. Pero, a pesar de la ferocidad de su defensa, el trío estaba siendo empujado lentamente hacia el barco. Los droides eran muchos, sus ataques coordinados e inflexibles. Justo cuando la situación parecía grave, la estrategia de Revan cambió. Con un salto contundente, se lanzó a la espesa de los droides, su sable girando en un vórtice mortal.
Este movimiento inesperado tomó a los droides desprevenidos, y por un momento, la marea giró. Grodd capitalizó la confusión, sus arcillos rompieron las filas de los droides que vacilaban, rompiéndolos. Los disparos de Howard encontraron nuevos objetivos, cada disparo efectivo en la breve pausa proporcionada por el asalto de Revan. El campo de batalla se llenó rápidamente de los restos de sus enemigos, el olor a ozono y el metal ardiente en el aire. Cuando el último de los droides se tocaba en el suelo destruido, Revan se volvió hacia sus compañeros. Su forma espectral parpadeó ligeramente, el brillo de la victoria en sus ojos. Deberíamos ir a buscar a Peter, dijo con firmeza, con su voz atravesando el silencio posterior a la batalla. Puede que se enfrente a una situación similar. Grodd ascendió, trozos de droides destrozados cayendo de sus extremidades mientras se movía. Yo soy Grodd, estuvo de acuerdo solemnemente. Howard, aunque saltando por el esfuerzo, logró un asentir. Su arma colgaba libremente en su agarre, pasó carcasas tiradas a sus pies. Vamos a movernos entonces, dijo, pasando por encima de los escombros. De todos modos, me estaba aburriendo de esperar en el barco. Mientras tanto, el sonido estridente de la alarma resonaba a través de los corredores laberínticos del laboratorio del alto evolutivo, cortando el zumbido habitual de la actividad científica como un cuchillo afilado. En medio del caos, Rocket, Floor, Leia y Teves, cada uno tenso y alerta, se movieron a través del sistema de ventilación. Rocket lideró el camino, su cola parpadeando de impaciencia mientras corría por la ruta que habían planeado meticulosamente horas antes. Sígueme y quédate callado, instruyó, con sus amigos muy atrasados. El grupo navegó por los estrechos túneles metálicos, su progreso marcado por ecos suaves y los sonidos distantes del laboratorio en desorden. Al pasar por un respiradero que conducía a un pasillo cercano, una voz arrepentida resonó a través de él, haciendo que se congelaran por miedo a ser descubiertos. Una voz profunda resonó desde el otro lado, escalofriante en su calma autoridad. Asegúrate de que el lote 89 se procese de inmediato. Ya hemos comenzado con el nuevo lote, así que ya no los necesitamos. Comenzaremos con P13, su cerebro es demasiado valioso para desperdiciarlo, así que asegúrese de que no haya errores. Era el alto evolucionario, su tono clínico y desapegado mientras pasaba, un grupo de científicos que lo seguía de cerca. El cohete se congeló, con el corazón latiendo en el pecho. Aunque ya había escuchado esto de Floor, parte de él dudaba de su verdad, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Floor hubiera escuchado mal. La traición se reduce profundamente, la voz del hombre que una vez vio como una figura paterna que ahora lo sentencia a él y a sus amigos a muerte. A su lado, Leia reconoció el aliento, notando que Rocket le molestaba el comportamiento. Leia extendió la mano, su pata apretando suavemente la de Rocket. Tenemos que seguir moviéndonos, Rocket. Vendrá a por nosotros pronto. Su voz era suave pero insistente, sacándolo del borde de la desesperación. Asintiendo en silencio, Rocket empujó hacia adelante, guiando al grupo a través de las rejillas de ventilación retorcidas. Se movieron con renovada urgencia, cada sonido magnificado en el tenso silencio que siguió. A medida que se acercaban a la ventilación final, la luz exterior fluía, prometiendo la libertad de su vida de cautiverio. Con un aliento colectivo, abrió la rejilla, derramando en una calle iluminada por el sol de una ciudad vacía. Rocket entrecerró los ojos contra el brillo, sus sentidos abrumadores por el aire fresco y el cielo azul brillante de arriba, un marcado contraste con los confines estériles del laboratorio. Pero, antes de que pudiera saborear el momento, el sonido de los droides que se acercaban a ellos llamó su atención. El pánico surgió cuando un pequeño ejército de máquinas elegantes y flotantes se deslizaban, con sus cuerpos metálicos brillando bajo el sol. El grupo se agachó instintivamente, pero los droides no les prestaron atención, sino que se centraron en un objetivo lejano. Arriesgándose a echar un vistazo, Rocket vio a un hombre y un perro luchando ferozmente contra otro enjambre de droides. Su mente se aceleró, ¿eran estos aliados o más peones del alto evolutivo? Leia tiró de su brazo, señalando hacia la nevera. Rocket, deben ser la razón por la que sonaron las alarmas. El piso alcanzó su punto máximo en la batalla, ¿deberíamos ayudarles? Rocket sacudió la cabeza, un indicio de su desafío habitual arrastrándose en su voz. No es nuestro problema. Estamos fuera, y nos quedamos fuera. Vamos, insistió, alejándose del caos, su corazón y su mente se debían solo a escapar y escapar. El grupo dudó, luego siguió a Rocket mientras se alejaban de la conmoción, sus pasos rápidos y silenciosos en el frío hormigón. Pero a medida que se distanciaban entre ellos y la batalla, cayó un repentino y espeluznante silencio. El fuerte choque y zumbido de los droides cesó inesperadamente. Rocket se detuvo, un escalofrío corriendo por su columna vertebral.
Se volvió justo a tiempo para ver a los droides deteniendo su ataque, sus sensores girando hacia él y sus amigos. La abrupta atención era inquietante, y el pelaje de Rocket estaba irritado. Al mismo tiempo, el hombre y el perro en medio de la refrigeradora volvieron sus ojos hacia el grupo de Rocket, sus llenas expresiones de sorpresa y curiosidad. «Oh, mierda», murmuró Rocket en voz baja. Minutos antes, cuando la alarma atravesaba la quietud de la ciudad estéril, Peter se enfocó. Los droides, elegantes y amenazantes, se cerraron por todos los lados, escalando los rascacielos con facilidad mientras corrían hacia su presa. Los ojos de Peter se estrecharon a medida que se acercaban. «Parece que tenemos compañía, Cosmo», dijo, mirando por el borde del edificio. Cosmo gruñó, su postura reflejaba la de Peter, lista para la batalla. A medida que se acercaba la primera ola de droides, Peter se concentró, sintiendo la fuerza que corre a través de él. Extendió las manos, un rayo crepitante desde las yemas de los dedos, freír el grupo más cercano de droides en un instante mientras caían hacia el suelo. El impacto creó una explosión ardiente, iluminando las calles vacías de la ciudad. A medida que la siguiente ola se acercaba, Peter mantuvo sus manos al alcance, canalizando una poderosa explosión telecinética. El aire crepitó con energía cuando varios droides fueron lanzados hacia atrás, chocando entre sí, dañando a muchos de ellos lo suficiente como para caer una vez más. El suelo se iluminó en otra explosión. Cosmo se unió a él. Su destreza telequinética fue evidente al arrebatar varios droides del aire, golpeándolos entre sí. Sin embargo, los droides fueron implacables. Más avanzados, adaptándose a sus tácticas. Peter apretó los dientes, usando una mezcla de iluminación Sith y telequinesis. Junto a él, Cosmo, con sus cerdas y ojos estrechos en la concentración, arribó otro grupo a los edificios cercanos, rompiendo ventanas y esparciendo escombros a través de la ciudad desolada. Peter, al ver cuántos droides ascendían hacia ellos, sabía que no podía sostener el terreno altivo. Miró a Cosmo, asintiendo con la cabeza hacia la calle. «Salte ahora». Juntos, saltaron del edificio, descendiendo en medio de un granizo de escombros y vidrio roto. Cuando cayeron, ambos usaron la telequinesis, rasgando docenas de droides, desgarrándolos a medida que pasaban. Y cuando él y Cosmo aterrizaron en el hormigón duro, amortiguando telequinéticamente su caída, los ojos de Peter se abrieron mientras agarraba a Cosmo por el cuello y esquivó una ráfaga de explosiones láser desde arriba, sintiendo el calor rozar su piel. En el suelo, los droides lo siguieron en números aparentemente infinitos. ¿Cuántas de estas cosas hay? Peter usó su fuerza mejorada para lidiar con un droide, desgarrando con sus propias manos antes de lanzarlo a un grupo que se aproxima. Su control sobre la fuerza era palpable, el aire a su alrededor brillando de energía mientras desviaba los ataques y contrarrestaban con empujes precisos y telequinéticos. Y a pesar de su limitado dominio de Aíanais, Peter decidió probarlo e intentó interrumpir los circuitos internos del droide más cercano. Por un momento, las chispas volaron, pero el droide simplemente tartamudeó antes de recalibrarse. «Supongo que todavía necesito más práctica», pensó. A medida que continuaban luchando en lo que empezaba a sentirse como una batalla perdida, mientras los droides seguían llegando sin importar cuántos destruyeran, de repente, el ejército de droides se detuvo, sus cuerpos girando en otra dirección. Peter, jadeando, siguió su mirada y sus ojos se abrieron de par en par. Allí, a la sombra de un edificio cercano, estaban Rocket y sus amigos, Teefs, Leia. Waflor, escabulléndose por las calles, con la esperanza de usar la situación de Peter y Cosmo como tapadera para su escape. ¿Cohete? Peter pensó que los droides, ahora ignorándolo a él y a Cosmo, convergían hacia el grupo de animales de aspecto extraño con un propósito renovado. De vuelta en el laboratorio, solo unos minutos después de que el grupo de Rocket escapara, el Alto y sus guardias entraron en la habitación donde Rocket y sus amigos estaban retenidos, con la intención de finalmente purgar el lote 89 y asegurar el cerebro de Rocket. Pero a su llegada, el espacio normalmente seguro, donde los sujetos de la prueba habían sido enjaulados, ahora estaba inquietantemente vacío. Peor aún, la pequeña ventilación en la pared al otro lado de la habitación colgaba abierta de par en par, una señal obvia de escape. «Asegura todas las salidas», ladró, su voz teñida de frustración y urgencia. Sus guardias se dispersaron, siguiendo sus órdenes con rápida precisión. Recorrió la habitación, su mente corriendo. La fuga de sus sujetos de prueba fue inaceptable, un fracaso que no podía soportar. Con una expresión sombría, se giró y se dirigió a la sala de seguridad, decidido a recuperar el control de la situación. Al entrar en la habitación llena de monitores, sus ojos encontraron inmediatamente el que mostraba las imágenes de la ciudad. La batalla entre los intrusos y un ataque de droides dominó la pantalla, el caos y la destrucción trazando una línea estrecha a través de su frente.
Sin embargo, fue la vista de P-13 y los demás moviéndose sigilosamente por las calles lo que lo tomó desprevenido. Nunca esperó que ya salieran del laboratorio. ¿Cómo se atreven?, murmuró, su ira se elevaba mientras golpeaba su mano contra la consola, atrayendo la atención de un técnico cercano. Redirige los droides. Objetivo Lote 89. Son de mi propiedad, y no deben salir de aquí vivos. El técnico se acerca, con los dedos volando sobre los controles mientras redirige las órdenes de los droides. En la pantalla, el enjambre de máquinas elegantes se detuvo, recalibrando sus directivas con precisión mecánica. C-74, salvando a algunos animales. Al mismo tiempo, el elegante ejército de droides, momentáneamente estancado por un comando, giró con una precisión mortal hacia Rocket y su cauteloso grupo de amigos. Peter, su frente empapada de sudor de la batalla, captó el cambio en el enfoque de los droides. Cosmo, gritó, su voz una mezcla de mando y preocupación. En ello. El perro, su pelaje enmarañado con los restos de la batalla, se volvió bruscamente hacia Peter. No dudaron. Saliendo a la acción, Peter y Cosmo se estrellaron por las calles llenas de escombros, sus figuras se difuminan contra el telón de fondo de hormigón. Los droides, sus sensores bloqueados en los nuevos objetivos, desataron una ráfaga de fuego hacia Rocket y su grupo. Así. Rocket gritó, su voz teñida de pánico mientras él y sus amigos se agachaban en un callejón, el aire chisporroteando detrás de ellos con el calor de los tornillos del blaster. Mientras el extraño grupo de animales se precipitaba hacia el callejón, apenas esquivando un bombardeo de la muerte, Peter extendiendo la mano, la palma hacia afuera, y una explosión de fuerza relámpago saltó de las yemas de sus dedos. El aire crepitó con energía a medida que los droides más cercanos se agarraban, sus circuitos se fríen con estallidos y chispas antes de que se estrellaran contra el suelo. Cosmo tampoco estaba inactivo. Ella saltó a la refrigeradora, bloqueando el callejón con su cuerpo, su mente empujando con fuerza, chocando contra una línea de droides, haciéndose estrellarse entre sí con un fuerte ruido. Se arrugaron hasta el suelo, una maraña de extremidades y partes rotas. Pero los droides eran implacables. Más de ellos se acercaron, ajustando sus tácticas con una eficiencia inquietantemente rápida. Se extendieron, tratando de flanquear a Peter y Cosmo. ¿Cuántos droides tiene este planeta?, murmuró Peter molesto, con los ojos parpadeando de un droide a otro. Apretó los puños, enviando un arco de barrido de rayo de fuerza que zigzagueó a través de los droides que se acercaban, a freírlos en pisapapeles gigantes. Junto a él, Cosmo gruñó humildemente, sus habilidades telequinéticas se encendieron mientras arrebataba un droide del aire, aplastándolo con fuerza invisible hasta que implosionó con un boom amortiguado. En el callejón detrás de ellos, Rocket y sus amigos se encontraron atrapados en un callejón sin salida, acurrucados, con los ojos bien abiertos y jadeando de miedo. Leia se aferró al brazo de Rocket, su mirada parpadeando entre la batalla y la ola aparentemente interminable de enemigos. ¿Pueden contenerlos?, Flour susurró, su voz temblando. Tienen que hacerlo, respondió Leia, temblando su voz. ¿Quién, hijo?, preguntó Rocket, con los ojos bien abiertos de asombro mientras presenciaba sus increíbles habilidades. De vuelta en la calle, Peter y Cosmo lucharon espalda con espalda, sus movimientos fueron un baile de destrucción. Peter se sumergió y tejió a través de los droides, sus manos se desdibujaron mientras alternaba entre rayos de fuerza y empujes telequinéticos. Cada conexión con los droides le da escalofríos en sus brazos, la retroalimentación de la fuerza era estimulante y agotadora. Cosmo, mientras tanto, era un vórtice de energía. Ella giró, su cuerpo como un conducto para la fuerza, golpeando a los droides contra los edificios y destrozando sus filas. El vidrio se rompió, enviando fragmentos volando como una lluvia mortal. Sin embargo, por cada droide que derribaron, más parecían tomar su lugar. La respiración de Peter se hizo más pesada, con el sudor en su frente. Miró hacia el callejón, viendo la cara ansiosa de Rocket. Con una renovada explosión de energía, Peter levantó la mano, canalizando sus reservas de poder más profundas. Una ola telequinética masiva explotó de él, barriendo a través de los droides como una ola de marea a través de castillos de arena. Fueron lanzados hacia atrás, chocando el uno contra el otro, sus formas se abollaban y brillaban mientras explotaban en una sinfonía de destrucción. Cosmo se aprovechó del caos, su forma se difumina mientras se lanzó a través de las máquinas discapacitadas, su mente forzando sus restos, asegurándose de que no se levantarán de nuevo. Peter, con el pecho agitado por el esfuerzo, sintió una oleada de frustración dentro de él cuando otra ola de droides de plata apareció ante él. A pesar de su ataque masivo, que tuvo que haber destruido cientos de droides a la vez, el enemigo todavía parecía ilimitado. Ya es suficiente de esto, gruñó Peter, con su voz áspera de irritación y fatiga.
junto a él, la postura de Cosmo estaba alerta, su pelaje enmarañado y moteado de escombros. Con una respiración profunda, Peter se centró, sintiendo que la fuerza se acumulaba dentro de él. Por favor, trabaja. Esperaba, levantando la mano. Con un gruñido tenso, canalizó toda su ira y frustración en una explosión masiva de energía de fuerza ionizada en toda la ciudad. El aire tarareó de poder, la atmósfera se espesaba con estática mientras desataba el EMP. Una onda de choque silenciosa azotó la ciudad. Las luces parpadearon y murieron, las pantallas se apagaron y cada pieza de tecnología dentro del alcance, incluidos los droides que avanzaban, dejaron de funcionar. Las máquinas se movían de forma errática, sus sistemas estaban sobrecargados, antes de estallar en llamas y explosiones, enviando dispersión de metrallas. Cuando el último de los droides se derrumbó en un montón de escombros humeantes, Peter tropezó hacia adelante, casi cayendo. Su respiración era pesada, su cuerpo no estaba acostumbrado a la magnitud del poder que acababa de ejercer.